Hoy en día los niños, jóvenes, adolescentes cada vez son más débiles, tienen menos movilidad, menos coordinación. ¿Crees tú que estamos probablemente criando a la generación más débil de toda la historia de la humanidad? Eso tiene un concepto que se llama analfabetismo físico. Este concepto de analfabetismo probablemente lo asociamos mucho cuando una persona no sabe leer o escribir. Si le agregamos este apellido de físico, tiene que ver con el desconocimiento en el movimiento. Eugenio Fierro es entrenador especializado en el desarrollo físico de niños y adolescentes y hoy viene a hablarnos de algo que incomoda, cómo el sedentarismo infantil y la falta de movimiento están comprometiendo no solo la salud corporal, sino también la salud mental y emocional de nuestros hijos. ¿Cuál es el riesgo de que un niño no se mueva lo que se debería mover? Muchos parques al aire libre han enseñado a los niños cómo a no hacerse daño, versus a parques de décadas anteriores que invitaban a los niños a tener experiencias emocionantes y que eso finalmente iba a crear que fueran antifóbicos. Si pudiera recomendarle algo a cualquier padre que empiecen por ellos, no hay forma más fácil de motivar a un niño a moverse si tú te estás moviendo. Muchos padres infravaloran los reales riesgos que hay en la virtualidad, donde tú dices, oye, mi hijo está en la habitación del lado, está seguro, pero ¿realmente está seguro o está corriendo algún peligro en la virtualidad? Con Eugenio hablaremos de cómo el movimiento es esencial para el desarrollo del cerebro, el equilibrio hormonal, el metabolismo e incluso el desarrollo genital. Sí, como lo oyes. Podrías estar condenando a tu hijo a una vida miserable por no querer quitarle las pantallas y ponerlo a moverse. Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Eugenio, hoy en día los niños, jóvenes, adolescentes cada vez son más débiles, tienen menos movilidad, menos coordinación. ¿Crees tú que estamos probablemente criando a la generación más débil de toda la historia de la humanidad? Bueno, ahí creo que al día de hoy se ha podido evidenciar, digamos, como de manera más empírica, ¿no? En la realidad, lo que vemos en el día a día, que justamente estamos frente a una población de niños y adolescentes muy inactivos por diferentes factores, una cuestión multifactorial, y eso tiene un concepto que se llama analfabetismo físico. Que quizás Ah, no sabía. puede sonar un poco raro el concepto, pero que este concepto de analfabetismo probablemente lo asociamos mucho cuando una persona no sabe leer o escribir, y si le agregamos este apellido de físico o motriz, tiene que ver con el desconocimiento en el movimiento, que no queda solamente encriptado en no saber hacer una sentadilla o algún ejercicio, sino que en el conocimiento, en aspectos cognitivos, en el beneficio que tiene la actividad física, en quizás cuestiones también desde el punto de vista social, o sea que desconoce esa satisfacción que tiene con el ejercicio físico al realizarlo con los demás, pero finalmente muchos niños también se abstienen de la actividad física porque no tienen esta competencia motriz para poder realizarla y por lo tanto para no ser víctimas quizás de alguna humillación, prefieren abstenerse y que también esto se puede extrapolar, ¿cierto?, a personas más adultas. Y también en la parte muscular se ha podido ver que los niños de hoy son más débiles que niños de generaciones anteriores. O sea que podríamos decir que nosotros éramos mucho más fuertes a la edad de 10 años que los niños de hoy que tienen esa edad. Y ahí también hay Bueno, y que algunos. seguramente nosotros ya éramos más débiles que la generación de nuestros padres, o sea que ha sido una degradación. Claro, entre menos se mueva la población, digamos, vamos a ver población más débil. Y eso también tiene algunos conceptos que académicamente al día de hoy se conoce como dinapenia pediátrica, que tiene que ver con esta ausencia o falta de fuerza muscular. Y eso no solamente queda también en que los niños tienen poca fuerza, sino que viene limitado también a lo que tú justamente decías de que tiene limitaciones quizás funcionales y que van de una u otra manera teniendo menos círculo social porque no se relacionan quizás con otros en la parte de la actividad física grupal, en participar en deporte o inclusive en aumentar su tasa de lesión cuando practican algún deporte. Muchas veces quizás se puede pensar que la fórmula es que practiquen un deporte y que después se pongan fuertes, pero también nos podríamos preguntar si los niños de hoy están o son realmente fuertes para practicar algún deporte. Y creo que en la práctica podemos ver que no y que son muchas veces muy torpes desde el punto de vista motriz, ¿cierto? Para poder coordinar algunos movimientos del deporte en el que se desempeña. Eso te iba a preguntar porque no va
tanto relacionado a lo que tú decías, ¿no? Como la fuerza o la aplicación de fuerza en, no sé, un ejercicio puntual como una sentadilla, lo que fuese, sino yo creo que el principal problema es que va relacionado a que no se saben mover. Mm. O sea, ya no es una cuestión de que no te pueda hacer unas sentadillas, no pueda aplicar fuerza en un ejercicio. Es que de por sí muchas veces, y lo ves en la calle en ocasiones, niños que no saben correr. O sea, niños cuando les corresponde, porque ya lo vemos incluso en adultos. A veces en la calle te das cuenta que un adulto, un joven, no tiene la capacidad de correr. Muchas veces cuando no sé, tienen que alcanzar un autobús o lo que fuese, no tienen la coordinación o la propiocepción de saber dónde está su cuerpo y lo ves en niños. O sea, niños que cuando les toca correr ves lo torpe que son al momento de moverse. ¿Qué crees que es lo que ha causado que los niños justamente, o sea, que estemos llegando a una generación que ya, bueno, ya Agustín Laje habla de generación idiota, pero Mm. habría que agregarle este apellido, que también estamos hablando de una generación débil. Bueno, hay un libro bien interesante que, si mal no recuerdo, se publica el año pasado, que es de un psicólogo social, que es Jonathan Haidt, y él publica un libro que se llama La generación ansiosa. Ah, bueno. Y este libro da a Bueno, entender, débil, idiota y ansioso encima. bien, da a entender un poco sobre cómo, por ejemplo, muchos parques al aire libre o públicos han enseñado a los niños cómo a no hacerse daño, versus a parques de décadas anteriores que de una u otra manera invitaban a los niños a tener experiencias emocionantes, ¿bien? Y que eso finalmente iba a crear a que fueran antifóbicos, y que finalmente también da un concepto de un autor de el libro Antifrágil de Taleb, y él comenta ahí también de que los niños son antifrágiles, y que de una u otra manera este investigador cita a otros en donde dice, bueno, muchos investigadores han encontrado de por qué los niños, digamos, tienen estas experiencias, por ejemplo, de decir, ¿por qué un niño pasa en un monopatín a saltar una escalera y luego a la escalera que tenga más peldaños y luego quizás en una baranda? ¿Por qué los niños tienden a tener esa intuición de realizar desafíos motrices que de una u otra manera saben que se harán daño? Y habla un poco de ese concepto de que los niños son antifrágiles. Entonces hay que dejar que exploren, ¿cierto? Esto que tienen tan innato en la parte motriz. Y muchas veces quizás los padres limitan a los niños a que exploren la actividad física en el mundo real, porque eh, de una u otra manera ellos sobrevaloran los posibles riesgos. Y hay que preguntarse si el riesgo en la actividad física es realmente negativo. Y en paralelo él plantea de que muchos padres infravaloran bien los reales riesgos que hay en la virtualidad, donde tú dices, oye, mi hijo está en la habitación del lado, está seguro. Pero ¿realmente está seguro o está corriendo algún peligro en la virtualidad? Y ahí también se han hecho algunos parques que yo no conocía y que lo pude conocer con la lectura de este libro, que se llaman los parques de chatarra, que literal son parques de chatarra que están en Nueva York, pero no directamente en Nueva York, sino que hay como una pequeña isla en Nueva York, y esto tiene que ver con una cuestión de leyes también, donde muchas veces tú no puedes hacer algunos parques con algunas características porque no te lo permite quizá Claro. la parte del Ministerio de, no sé, Urbano y Ambiente, qué sé yo. Entonces, estos parques de chatarra, que como te comento, es donde los niños pueden crear, destruir, armar, y tú ves que son parques donde los padres no pueden, digamos, intervenir en el juego. Y los niños tienen una acción libre en donde martillan, en donde quizás se suben y van creando una escalera. Entonces, sí, uno dice, uy, esto es un poco riesgoso. Y sí hay riesgos, pero quizás esos riesgos que están teniendo ahí los pueden tener en otro escenario. Y dentro de ese parque de chatarras, muchas veces también hay algunos accidentes, pero hay personal, digamos, calificado que va y los asiste. Y en algunas intervenciones de documentales que hay sobre estos parques, les preguntan a los padres, oye, tu hijo se acaba de hacer daño, ¿lo volvería a traer? Por supuesto que sí, porque entiendo que el riesgo es parte también de la vida. Y quizás no tener esa experiencia muchas veces pues inclusive es más negativo en tu correr de la vida. O sea, ¿crees que esta disminución de la capacidad física, estas nuevas generaciones, por la falta de exposición a esos, vamos a llamarle riesgos controlados?
Claro, o sea, hay alguna influencia, no creo que los padres también son una influencia, la parte escolar, porque pasan mucho tiempo en la escuela y hay que preguntarnos si las escuelas realmente ofrecen o no momentos para la actividad física más allá de la educación física y preguntarnos también si la calidad de la clase de educación física es realmente de calidad o no. Bueno, Eh, no sé cómo habrá sido en tu época, pero realmente en mi época durante el colegio la actividad física estaba limitada a la clase de educación física, pues luego lo que hicieras en los recesos y tal. Y no sé cómo habrá sido para ti, pero para mí la clase de educación física dejaba mucho que desear. Probablemente O sea, coincidimos en que era correr y los que querían jugar fútbol háganlo y los que no quedan claro, libres. y luego una cantidad de ejercicio de movilidad que no tenía mucho sentido Mm. tampoco. Claro, en ese sentido, muchos quizás proponen de que al día de hoy hay pocas horas de educación física escolar y que se deberían aumentar. Creo que el pensamiento está bien, pero le falta una siguiente pregunta de preguntarse si hay que aumentar la cantidad sin pensar en la calidad. Probablemente no tenga mucho sentido hacer muchas clases de educación física con una calidad pobre. Claro. Entonces, primero hay que resolver el tema de la calidad. Pero más allá de la educación física, también hay otros momentos. Inclusive antes de llegar a la escuela, hay algunos proyectos bien lindos. Hay en Bogotá uno que se llama Al Colegio en Bici, donde los niños van desplazándose en bicicleta, caminando. También hay que se llama 100 pies, en donde ellos llegan realizando actividad física y donde no solamente la idea es que puedan realizar más gasto energético, ¿cierto?, para llegar, sino que tiene otros puntos, que ellos puedan conocer la ciudad, que quizás también se Claro. enamoren de una u otra manera de andar en bicicleta y que eso pueda perdurar en su vida de adolescentes, de adultos, a lo mejor desplazándose al trabajo, si es que el trabajo te queda relativamente cerca. Y el proyecto nació porque estaba habiendo mucha deserción escolar. Entonces, con este proyecto evitaron o disminuyeron un poco esa baja de deserción escolar que tenía. Y los mismos estudiantes, los documentales que reportan, dicen, me gusta venirme en bicicleta porque hago más amigos, porque conozco más lugares, porque también sé cuáles son rutas que son más seguras que otras, porque puedo sentir el viento en la cara cuando hago actividad física y eso es parte de este concepto que te había dicho en un inicio que se llama alfabetismo motriz, el tener presente cuáles son estos beneficios de la actividad física que tienen que ver también con esta cuestión inclusive más emocional de lo que te reporta o la satisfacción que tiene el realizar actividad física. Y ellos sienten también un sentido de pertenencia en la escuela en la que van. Y creo que eso es bien importante cuando tú haces alguna actividad física social o grupal. El tener un sentido de pertenencia es bien relevante y ellos sienten ese sentido de pertenencia a nivel escolar. Y justamente hoy día en el Instagram de nuestro equipo de High Fitness publicamos una infografía que hablaba un poco sobre la actividad física, el rendimiento académico y el clima escolar, donde muchas veces en los colegios, digamos, de menos nivel socioeconómico, tiende a haber un peor clima escolar. Y cuando tú haces intervenciones de actividad física, puedes mejorar el clima escolar. Y eso te da un sentido ¿Para de qué se refieren pertenencia con clima escolar? con aspectos de bullying, Ah, de convivencia escolar, ¿cierto? Que sea más vale. negativa o más positiva. Entonces se ha visto en varias intervenciones científicas que hacer intervenciones de actividad física como tal en el ámbito escolar, tú puedes reducir efectos negativos de clima escolar o de convivencia escolar o bullying. Pero por supuesto que tiene que tener algunas consignas estas intervenciones que sean colaborativas, que tenga el desarrollo de habilidades sociales. Entonces creo que eso es bien interesante. Si tú quieres tener una salud educativa bien positiva, entonces la actividad física puede ser un pilar. Por supuesto que no es la panacea, ¿no? Que hay otros elementos importantes, pero la actividad física es un pilar relevante a poder considerar. No, y yo creo que muchas veces donde la gente se pierde es que yo creo que históricamente uno asocia, sobre todo por películas de, no sé, Hollywood, el hecho de que si haces deporte o eres bueno en un aspecto físico, en algún deporte, no vas a poder ser bueno en las aulas de clase, es decir, a nivel cognitivo. Y que hay muchos estudios que demuestran que incluso pues, a mayor nivel de actividad física puedes mejorar también el coeficiente intelectual. Claro, yo creo que quizás, no sé, a lo mejor nos podemos acordar de algún compañero que era muy bueno para los deportes, pero que en el aula de clase le iba muy mal. Claro, Entonces uno dice, oye, no se cumple esta relación. claro, Pero justamente lo que hay que entender es que no es solamente
esa arista, sino que hay otros puntos como el factor de vulnerabilidad, el ambiente familiar, no sé, la higiene del sueño, aspectos quizás hasta nutricional, o sea, hay una gran gama de otros pilares que hay que tener presente, pero al menos la actividad física puede potenciar estos rendimientos cognitivo, académico y también de lo que tiene que ver con el clima escolar, pero como te digo, con esta consigna de que la intervención cumpla con algunos ítems que están relacionados con las habilidades prosociales. Claro, que luego no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver en el sentido de que si esa persona puede estar destacado, porque me pasaba en mi ¿Mm? colegio, los que eran destacados en algunos deportes, probablemente luego en el aula de clase no rendían tanto. Pero cómo estás evaluando también la inteligencia de esa persona. De repente lo que tú dices, tiene inteligencia o otro tipo de habilidades sociales fuera del aula de clase, que también es una inteligencia, más allá de lo que pueda sacar una nota en un examen. Entonces yo creo que lo importante que tienen que entender los jóvenes y los padres de esos niños más pequeños es lo que tú decías, que esto es como el mundo del entrenamiento y el deporte, es transferible. O ¿Mm? sea, una habilidad que desarrollas en un campo de juego por el tipo de deporte que sea, el compañerismo, pues incluso deportes más aislados como puede ser la natación, esas habilidades son transferibles luego a cosas inmediatas en tu día a día, como puede ser el aula de clase o incluso las relaciones con tus padres, o cosas de cara al futuro. Yo eso sí lo veía. Veía que las personas que eran mejores en el deporte, que eran más deportistas, en mi círculo social ¿Mm? de la época del colegio, luego tenían o tuvieron otro tipo de habilidades, sobre todo a nivel social o a nivel incluso en la parte laboral, la mayoría terminaron siendo emprendedores, empresarios, etcétera. Cuando lo contrario fue lo que vi que ocurrió por lo menos en los que eran más aplicados en clase a nivel teórico cognitivo. Luego era la típica persona que de repente terminaba siendo empleado en una empresa básica, en una empresa más tradicional o más familiar. Entonces, claro, son habilidades que puedes desarrollar en un ambiente deportivo, de competición, de camaradería, de ese tipo de lo que se cultiva en un deporte, pero que es completamente transferible fuera de allí. Más allá de la parte física que te va a dar sí o sí. Y no solamente va a quedar esa práctica de actividad física, ¿cierto?, encriptada en la niñez, sino que eso también, hay algunos estudios bien relevantes que hablan justamente sobre que si tú eres físicamente activo de niño, hay una alta probabilidad de que sigas siendo físicamente activo de adulto en las diferentes etapas de tu vida, ¿no? Y tener una vejez también mucho más saludable, ponerle un freno probablemente a todo ese proceso fisiológico, ¿cierto?, que tiene que ver con el envejecimiento. Y creo yo que es importante también las experiencias que tú tienes en la actividad física. Creo que eso es muy relevante. Si tú tienes buena experiencia en la actividad física, con un buen feeling, ¿cierto?, con un buen sentir con los demás, probablemente eso te va a hacer llevar una actividad física a largo plazo. Porque luego tienes la contraparte de que si, porque al final, claro, no va únicamente, ok, meto a mi niño o entro yo como adolescente a entrenar, a hacer algún deporte y eso automáticamente es todo positivo para transferirlo a cualquier área de mi vida, porque depende de muchos otros factores, depende de la educación en su casa, depende del clima, de las relaciones que tengan con sus padres, depende también del propio entorno que tengan a la hora de hacer deporte. Pues luego te encuentras entrenadores que son una desgracia, que es preferible que no estén en deporte que estén con un entrenador así. Entonces, cómo encontrar sobre todo ese equilibrio y sobre todo cómo saber para un padre, porque era lo que tú decías, yo lo veo por lo menos con mi sobrina. Creo que por una parte, no sabría si decirte que sobreestiman los peligros que puede correr, por ejemplo, mi sobrina, en un parque de juegos, pero no el que podría correr comiéndose un helado o una hamburguesa, ¿sabes? O sea, es un poco paradójico que vean el peligro en esa parte física o en ese juego, en esa interacción, en un ambiente abierto, pero que luego no ven el mismo peligro que corre cuando de repente le das un cereal azucarado en la mañana o no ven el peligro que corre cuando le das un fármaco que de repente no necesita o no le va o que tiene un montón de riesgos secundarios. Mm. Yo creo que tiene que ver obviamente con una falta de educación ahí y un desconocimiento con lo que justamente tú dices, ¿no? Y creo que esa es la problemática, aspectos de educación en los temas que se estén abordando ahí.
La falta de capacidad física que hay a día de hoy, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, que, y además tú te das, o sea, si tú te fijas en generaciones, la de mis padres o la de mis abuelos, ya a nivel físico eran personas más robustas, de manos más grandes, de más potencia de fuerza en las manos, de agarre, etcétera. Y no era que hacían deporte necesariamente, o sea, no fue que estuvieron en una actividad física. Mi padre no habrá hecho ningún tipo de deporte, mi abuelo tampoco. O sea, puntualmente no es que hicieron una actividad física puntual, pero era como la actividad física que estaba incluida o implícita en el día a día. ¿Qué es lo que ha cambiado para que los niños de a día de hoy se les necesite imponer una actividad física, que no sé si es necesariamente bueno en todos los aspectos, pero que tenga que ser una imposición? Cuando en el pasado la realidad es que mis padres o mis abuelos no tenían una necesariamente participar en un deporte con un horario, una inscripción, etcétera. Era más la actividad física que estaba implícita en el día a día. Bueno, hay una frase que dice López Chicharro en uno de sus libros de HIT. Dice, dejemos, no recuerdo si puntualmente es así, no, pero va por acá. Dice que dejemos a los niños tiempo, espacio y compañía de otros niños y construirán un entrenamiento interválico de alta intensidad, que es básicamente decir, bueno, quizás siempre hicimos hit, solo que no lo sabíamos, cuando jugábamos a la escondida, al pillarse, y los mismos deportes tienen esa condición o esa característica. Entonces, también en un informe de la OMS del 2022, que entiendo que es la última actualización de la actividad física para la salud, ellos comentan ahí que aspectos, por ejemplo, de delincuencia o de inseguridad, de una u otra manera están afectando a todo el mundo para que del por qué la gente elige no salir a realizar actividad física al aire libre. Y probablemente también alguna percepción de inseguridad puede estar limitando a que los niños jueguen en la calle, por ejemplo. Y en paralelo el aburrimiento se reemplaza Por un por videojuego, la un móvil, tecnología, claro. ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, hay un investigador de apellido Beadle, Stuart Beadle, él también se plantea esta pregunta que dice si realmente la falta de tiempo al día de hoy es una limitante, una percepción errada de por qué las personas, digamos, no realizan actividad física. Pero cuando tú ves, digamos, en qué utilizas tus horas de tiempo libre, te vas dando cuenta de que prefieres pasar otros momentos de ocio. Claro, Y es que que en eso, las generaciones más jóvenes, Eugenio, yo creo que a día de hoy el promedio está en torno a las 5 o 7 horas en redes sociales. O bueno, sea, el falta de límite que se tiempo. propone es que pueda estar como mucho en niños y adolescentes 2 horas. Por ejemplo, si es un report card, que es un reporte de notas que se hace en diferentes países, yo al menos tengo los recuerdos del report card que se hace en Chile, donde se evalúan diferentes indicadores. Bien, si realiza actividad física, digamos, la actividad física recomendada para la salud, si la realiza, si practica algún deporte, bien, cuánto tiempo está frente a pantalla, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también tiene el aspecto gubernamental, si el gobierno de ese país, en este caso de Chile, implementa o no políticas públicas para la realización de la actividad física para la salud. Entonces, en todos los indicadores, Chile tiene nota roja, ¿bien? Y Bueno, creo que a día de hoy es uno de los países con más sobrepeso y sí, obesidad dentro de de la OCDE siempre Latinoamérica. está México, Estados Unidos y Chile peleando esto del sobrepeso y obesidad. Entonces, Chile tiene justamente todos los indicadores nota roja. Cuántos niños, por ejemplo, utilizan desplazamiento activo para irse a la escuela, o entre otros factores que ahí se comentan. Pero hay un indicador que en Chile se destaca que tiene nota azul, que es el aspecto gubernamental, pero también ahí ellos hacen una acotación o hacen, digamos, un alcance en donde quizá en Chile están implementadas en papel las políticas públicas para mejorar la promoción de la actividad física. Pero lamentablemente cuando tú quieres ver si eso que está en el papel, en la práctica se lleva o no, eso no es correcto. Bien, no tiene una coincidencia. Entonces cualquier gobierno o cualquier persona que están metidas ahí pueden escribir lo que quieran en un pedazo de papel. Bien, pero el momento de querer implementarlas, ¿cierto? O de que se implementen con calidad, bien, lamentablemente eso no coincide. Y ellos utilizan el concepto ahí de atomización.
que es que básicamente todos los departamentos como gubernamentales están cada uno por su lado, en donde si tú quieres quizás fomentar el desplazamiento activo, deberías mejorar quizás aspectos de educación de conducción vial, que te reporte seguridad, bien, que los entornos, digamos, haya, no sé, iluminación, que te reporten finalmente un espacio seguro y, como te decía yo, de pertenencia, y probablemente eso hoy en día falta. Claro, pero Eh, estamos cayendo nuevamente en la sobreprotección. O sea, entiendo de que el contexto tenga que ser el adecuado para que el niño se pueda mover, experimentar, etcétera. Pero en la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, no existía nada de eso. No existían parques, no existía calles iluminadas, no existía, y aún así conseguían tener actividad física, pero porque formaba parte de lo que hacían en el día a día. Bueno, un poco de lo que creo yo que superó esas barreras, por ejemplo, Colombia, que es un país, digamos, con una tasa de inseguridad alta, ellos, para que los niños se vayan a la escuela en bicicleta, los pasa a buscar un guía, por ejemplo. Es como un Claro. furgón escolar, los pasa a buscar un guía y los padres, digamos, sienten una percepción de seguridad, ¿te fijas? Y también lo que tiene que ver con los niños que se van a pie, lo mismo, ¿bien? Y no en todo el trayecto tienen ciclovía. En algunos momentos que no hay, por ejemplo, o sea, no está totalmente todo lleno de ciclovías como tal. Entonces también quizás se ha superado esa barrera de la inseguridad a través de ese proyecto, que a través de un guía que quizás está bien estructurado. Entonces se supera esa barrera y ahí adhiere un poco a lo que tú decías. O sea, a pesar de que hay estas barreras de inseguridad o de falta de infraestructura, el que tú puedas diseñar un proyecto como ese, bueno, se puede llevar a cabo como tal. ¿Crees que pudiera estar relacionado toda la inactividad física de los niños a la propia inactividad de los padres? ¿Hay Sí, una hay, relación? hay, hay relaciones. En Brasil se hizo un estudio donde se veía que las madres que eran más activas, los niños también tendían a ser más activos. Y hablaban de las madres porque era un contexto también social y cultural del país donde las madres por lo general tienen la tuición o están más tiempo con los hijos. Entonces también hay una relación ahí. Y en la niñez al menos, en la primera etapa de la vida, los padres son mucho más relevantes para la práctica o para el acompañamiento de la práctica de la actividad física en los chicos. Y no solamente en el acompañamiento directo, sino que quizá en el acompañamiento donde te compro un balón de fútbol, te compro una raqueta para incentivar a la práctica de algún deporte. O te ¿Te acompaño a compro que por parte de quién? el padre, Del padre, claro, te claro. compro una raqueta, te Claro, compro pero un no balón. crees, o sea, yo lo veo desde mi experiencia de niño. O sea, ¿no crees que si tú no ves a tu padre así, o sea, es como decirle a un niño, no sé, no tomes la Coca-Cola, ¿Mm? pero si estás tú todos los días tomándote la Coca-Cola, Creo que en hay lo un, que el niño alcance la estantería va a querer probar la Coca-Cola. Mira, creo que hay un poco de eso, pero no creo que es tan determinante. Probablemente lo que te comento ahora es un caso anecdótico, pero no creo que sea un caso aislado. Por ejemplo, mis padres nunca hicieron actividad física, pero siempre me incentivaron No, mis padres tampoco, a poder hacer algún deporte, por claro. ejemplo. Y me incentivaban llevándome a la práctica deportiva, quizás regalándome para fechas determinadas un implemento deportivo y animándome a eso. Entonces, en la adolescencia también probablemente ya los padres no son un ítem tan directo, son más tus pares, ¿te fijas? Claro. Quienes conforman parte de tu círculo social. Y un poco lo que hablabas tú hace un rato atrás. Sí, yo de hecho siempre comento de que yo jugaba fútbol sala en la época del colegio porque todos mis amigos jugaban fútbol sala, pero no era porque me gustara necesariamente, era porque era la forma en la que yo conseguía pasar tiempo con mis amigos fuera del colegio, fuera, o incluso en la época de la universidad. Porque si todos tus amigos se juntan para jugar al fútbol o a algún deporte, pues probablemente tú termines jugando. Es como todo, ¿no? Si tus amigos se juntan para beber alcohol, pues vas a terminar bebiendo alcohol para juntarte con ellos. No, pero claro, yo sí coincido que al final los niños son algo así como podemos decir, son esponjas, ¿no? Claro, Que entre tú más ambiente, digamos, de salud en el que esté involucrado va a absorber, por supuesto, más eso. claro. Y si estás quizás sin oportunidades que te puedan invitar a la actividad física o una nutrición saludable, probablemente se va a complicar un poco más el panorama. Claro. Pero ¿crees que al inicio, sobre todo en esas edades más tempranas, cuando son más pequeñitos, de repente que yo recuerdo por lo menos en mi caso, que yo veía el deporte como una imposición? Es decir, yo de repente por voluntad propia no hubiese elegido hacer, yo estuve en natación, en tenis, hice un montón de deportes, la mayoría muy individuales. Yo creo que eso fue lo que evitó un poco también que desarrollar otro tipo de habilidades a nivel social. Pero
me da la sensación de que en esas edades, o sea, esto obviamente desde la ignorancia completa, que tú me dirás si hay estudios o no hay información, lo que sea, me da la sensación de que a edades tempranas tienen es que jugar, ¿Mm? no imponerles un... Yo recuerdo en la época del colegio, donde muchas veces nos imponían, bueno, ahora toca jugar al fútbol. A mí no me gustaba jugar al fútbol, o sea, lo empecé a jugar más tarde en la vida, y claro, yo era la típica persona que se quedaba con los dos, tres amigos que tenía, y nos quedábamos dando vueltas en el campo mientras todos los demás niños estaban jugando. ¿Sabes? Entonces yo creo que tiene que haber más juego que deporte necesariamente, porque creo que también lo llevan a un nivel muy competitivo para niños que son muy pequeños todavía como para entender ese nivel de competencia que hay dentro de un deporte. Y lo segundo es variedad, porque al final, por ejemplo, yo creo que depende, también esto es un poco más cultural, ¿no? En mi país, a pesar de que en Venezuela el deporte por excelencia es el béisbol, es muy difícil que tú tengas en un colegio el espacio suficiente para Claro. jugar al béisbol. Entonces lo que se juega era al fútbol, pero no tienes tenis, no tienes ping-pong, no tienes otro tipo de deporte que desarrolles otras habilidades. Sí, mira, ahí hay un estudio de Iván Chulvi, recuerdo, no recuerdo ahora muy bien el título, pero que habla un poco del continuo de la actividad física en niños y adolescentes, un continuo en relación a tu experiencia en la actividad física, ¿no? Entonces, él plantea ahí, digamos, un perfil madurativo y cómo se debe orientar el ejercicio físico. Y ahí básicamente lo que él plantea es que en una etapa inicial, como el perfil madurativo probablemente de los chicos es que se aburren con facilidad, que de una u otra manera no, o tienen mucha dificultad para poder seguir las directrices o lo que tú vayas a dictaminar ahí, tienes que hacer actividad física jugada, y que es un poco lo que tú comentabas recién, de poder. Claro, que sea algo lúdico y no tan competitivo. Y claro, y a raíz de eso, hace un tiempo atrás nosotros desde el equipo High Fitness y creamos alguna actividad lúdica donde se hace ejercicio como tal, pero no de una forma estructurada, Claro. sino que es algo así como un jugando a entrenar, ¿no? En donde, por ejemplo, tienen que sumar, restar y en una estación de un color, la cantidad o el resultado que te da ese complejo matemático, por ejemplo, es una cantidad de repeticiones de algún ejercicio y que luego vas de un color a otro. Entonces, un poco de jugando a entrenar, ¿te fijas? O hay otros que son donde tú tienes una tarjeta en la mano, por ejemplo, y se la bota a un compañero y el compañero tiene que hacer una actividad para poder seguir realizando la actividad física. O hay otras intervenciones inclusive, y esto también es parte de ese concepto inicial de alfabetismo motriz, que es la creatividad que tú tienes que tener como asesor de la actividad física, Claro. en donde, por ejemplo, con intervenciones, no sé, hoy hace mucho calor, hoy y vamos a definir roles, por ejemplo, donde tú persigues a otro compañero con un tubo de espuma, estos que son de natación, y haces como la representación de una serpiente, y tu compañero es un médico y tiene un rociador y otro tiene que escapar de la serpiente. Si yo te atrapo a ti, que tú estás escapando de la serpiente, te agacha y viene el médico y te rocía con agua, por ejemplo. Entonces me muevo, tengo una buena experiencia, me divierto, la paso bien y de una u otra manera aumento mis niveles de actividad física, bien, hasta cierto punto también estoy siguiendo instrucciones, pero desde un punto de vista jugado. Entonces creo yo que hay que atender a ese perfil madurativo también en la experiencia que tiene el niño en la actividad física para poder hacer actividades que vayan en relación a sus intereses. Y ahí es Claro, donde que tú es, tienes que es que. divertirse, jugar. Exactamente. Lo que pasa es que también veo, Eugenio, que hay como mucho deportista frustrado, Mm. mucho padre frustrado que mete a su hijo en algún tipo de deporte y lo ves. Yo recuerdo que en donde yo iba a jugar al fútbol y entrenaba en muchas ocasiones, cuando habían como estas escuelitas para niños de fútbol y tal, o sea, veías a los padres desde la banca gritándole a un niño de repente de 3 4 años que no tiene ni puta idea. Los ves todos corriendo detrás del balón, pero no tienen inculcado todavía el que tengo que quitarle el balón al otro, que tengo, ¿sabes? ¿Cuál es la lógica del deporte que están jugando? Ellos se están divirtiendo, están pateando un balón y están persiguiéndose entre ellos. Entonces yo creo que por eso te decía, me da la impresión de que se necesita más juego que deporte necesariamente, por lo menos en esas edades más tempranas, que al final es lo que un niño busca. Si le quieres hacerse que se mueva, que se ejercite. Y luego sobre todo la capacidad de experimentar como un abanico lo suficientemente amplio de deportes para que el niño por sí mismo luego sea capaz de decidir, mira, ¿sabes qué?
me gusta la natación, quiero hacer natación ahora, de repente en el futuro quiero otra cosa. Claro, ahí yo me acuerdo que en una primera ocasión que nosotros interactuamos por redes, yo publiqué un pequeño artículo y que abarcaba eso, que hablaba sobre la diversificación motriz versus la Es verdad. especialización. Y ahí, al menos un cuerpo de evidencia bien importante habla un poco sobre que en edades tempranas lo ideal sería poder pasar por diferentes experiencias de actividad física o, como bien tú dices, deportiva, y que en algún momento, ¿cierto? Te puedes especializar si es que lo deseas. Y sí que es cierto que hay niños que se especializan a temprana edad en algún deporte, bien, pero también esos niños han mostrado inclusive un menor disfrute. Eso, Eh, perdón que te interrumpa, pero es que justamente eso es lo que quería llegar, porque luego ves deportistas de alto nivel, ojo, te estoy hablando de gente que ha llegado a la elite del deporte y dicen, no, a mí nunca me ha gustado, no sé, jugar al fútbol. Me lo impuso mi padre desde muy pequeño, tenía nivel, fui ganando experiencia, fui ganando títulos, fui ganando mucho dinero y empecé a vivir de ello, pero luego de repente te das cuenta de que no era necesariamente lo que ellos hubiesen elegido si hubiesen tenido que elegir. y justamente con lo que decías previo a eso de los padres y que muchas veces están en la gradería, ¿cierto? Dando Claro, instrucciones, muchas veces también se han documentado algunos artículos en relación a que tú puedas hacer un acompañamiento respetando el disfrute de tu hijo. claro, Y hay algunas imágenes, ¿cierto?, que se hacen virales muchas veces donde dice, padres, queremos jugar con estas reglas. No me grites, no se respeta al entrenador, al árbitro, es mi disfrute, ¿bien? Y justamente ahí hay un investigador, digamos, muy relevante y probablemente el que destaque sobre la actividad física en niños y adolescentes, que es miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte, de apellido Feigenbaum, y él comenta en un artículo en la ACCM, donde habla justamente de tener presente para que se cumpla esto de ejercicio, actividad física de salud, ¿no? Para los aspectos, digamos, más de salud mental, de satisfacción claro. como tal, ¿no? Porque uno dice, no, va a hacer actividad física de salud, pero yo creo que eso es muy simplista y que tienes que abordarlo de la manera correcta con algunos principios y estrategias. Y él ahí justamente menciona algunos principios en relación a que tiene que ser divertido, aunque ese concepto divertido a mi entender, es muy subjetivo. Entonces, por eso es importante que tú consultes también a tus entrenados o a quienes estén enfrente, ¿cierto? Cuáles son sus preferencias, gustos y hacer de una u otra manera ahí negociar. Y por ejemplo, justamente en esos gustos y preferencias hay algunas como evidencias más anecdóticas donde hay una profesora de España que comenta en una oportunidad que ella transformó parte de su clase de educación física del juego del Fortnite, que los niños estaban jugando y que predominaba en esa edad, a la clase de educación física. Entonces ellos estaban realizando su clase de educación física diciendo, estamos jugando el Fortnite en la vida real. Entonces ellos estaban muy motivados haciendo la actividad Claro. física, aumentando su competencia motriz, probablemente aumentando inclusive la intensidad del ejercicio, que en niños y adolescentes se recomienda, por ejemplo, que sea en una intensidad de moderada vigorosa. Entonces ellos lograban justamente eso, bajo la propuesta de decir, estamos jugando a el Fortnite. Y ella comenta, y se fue tanta la aceptación que llega un punto que llegaron disfrazados de su skin favorito. Entonces ella dice, bueno, logré la adherencia. Y creo que ese es el problema al día de hoy, no Claro. solamente en niños, en adolescentes, sino que en toda la población, de lograr la adherencia a la actividad física. Y probablemente con esas intervenciones de creatividad que te comento en esta oportunidad, esta profe, probablemente son las que faltan al día de hoy. Pues podemos saber mucho desde la teoría de cuál es la intensidad adecuada, de cuáles son los riesgos, pero al momento de llevar a la práctica, si quiero intervenir algo, creo que esa es la problemática más importante al día de hoy de los entrenadores, porque quizás todos saben los beneficios de la fuerza, pero bueno, ¿cómo aplico ejercicios de fuerza en niños que quizás recién se están iniciando? Porque yo creo que no va a ser muy divertido que tomen una barra y hagan, no sé, 5 o 10 repeticiones de peso muerto. Y ahí hago ese vínculo, por ejemplo, con la revista que en algún momento Pablo te trae, que le pusimos el movimiento o el abecedario fitness del movimiento animal. Y esos movimientos son los primeros acercamientos quizás a movimientos más específicos. eh, Ligado a la fuerza, en donde, por ejemplo, la posición de algún animal es de una u otra manera
hasta cierto punto transferible en algún momento para poder desarrollar mejores posturas en ejercicios que son más de carácter de aptitud física del fitness. Y nosotros con High Fitness en una oportunidad publicamos un artículo académico también donde propusimos diferentes estrategias para el desarrollo de la fuerza en niños. Fue mi primera publicación académica en un journal de la Universidad Católica Valparaíso, y ahí proponíamos diferentes estrategias, ¿no?, de éxito, en donde una de ellas que destacábamos era justamente el movimiento animal e inclusive las actividades lúdicas. Y proponíamos también una flecha de proceso de desarrollo de la fuerza donde la base justamente era el alfabetismo motriz, a través del juego, a través de diferentes, digamos, actividades basadas en la diversión. Y que eso iba a ir escalando justamente a tener una mayor aptitud física, a desarrollar diferentes habilidades y pasar de movimientos quizás que son más generales a más específicos, de menor a mayor complejidad, y que eso te pueda llevar con un bajo riesgo de lesión o con una buena base sólida a poder realizar alguna actividad deportiva con mucho más éxito. Que era un poco lo que tú decías recién de una diversidad y quizás después, si es que lo deseo, a un punto más específico. Claro, a desarrollarte mucho más en alguna práctica deportiva más específica. Y yo creo que has dado en un factor importante que es la adherencia. Bueno, no obviamente en niños nada más, como bien tú lo decías, sino en adultos. Ya lo decía Eric Helms con sus pirámides de entrenamiento, que es la base de todo. O sea, da igual que yo te plantee a ti el entrenamiento ideal para Eugenio, como a ti no te guste lo que yo te ponga a hacer, estoy jodido porque no lo vas a hacer. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que primar, y por eso es lo que te decía. Primero entender de que un niño lo que quiere es jugar, en el momento en el que no lo está viendo como un entrenamiento, no lo estoy viendo como me voy a hacer más fuerte para levantar más peso en unas sentadillas. O sea, un niño no quiere hacerse más fuerte para levantar más peso en una sentadilla, unas dominadas, un press de banca, lo que fuese. Creo que el adulto ha caído en el mismo error. O sea, yo cada vez estoy más lejos del mundo de los gimnasios porque me parece que la mayor parte de la población lo que necesita realmente es, primero, una práctica que le permita adherirse, y probablemente no lo vaya a conseguir dentro del gimnasio, no todo el mundo lo consigue. Y segundo, que lo que queremos es hacernos más funcional en cosas prácticas en el día a día, que de repente en un gimnasio con unas máquinas que se mueven en patrones fijos de movimiento, creo que te limita mucho en la capacidad que pudiese desarrollar haciendo cualquier otro tipo de actividad física fuera del mundo de los gimnasios. No quiere decir que no incluya entrenamiento de fuerza, pero yo creo que son dos factores fundamentales en un niño y un adolescente: que se divierta, lo que tú decías, puede haber negociación en medio, y sobre todo que pueda experimentar lo suficiente, porque a día de hoy me consigo con adultos que asesoro y que me dicen: David, es que yo no hay un deporte que me guste. Y digo, es imposible que dentro de la variedad enorme de deportes que hay, no consigas algo que no te guste. Pero es porque nunca pruebas lo suficiente, nos quedamos siempre en lo mismo: básquet, fútbol, y si acaso tenis y natación. Y claro, de repente dentro de la variedad, pues esos cuatro no te gustaron nunca. Entonces te encuentras con adultos que no van a un gimnasio porque no les gusta, pero tampoco hacen un deporte porque nunca encontraron nada que les guste. Y en niños, claro, la base, como bien tú dices, es la diversión, basada también, ¿cierto?, en que el entrenador sea creativo para lograr eso, como los ejemplos que te di anteriormente, ¿verdad?, de la profe, con lo del Fortnite, quizás con lo de la revista que también hicimos, ¿bien? Que no solamente se divierta, sino que también pueda aprender algo nuevo, porque los niños siempre son de la idea de, mira lo que aprendí hoy, o le muestran al papá, quiero darte a conocer esto, ¿cierto? Y eso les genera mucha emoción. Y también hacer amigos, que es un factor social Claro. importante. Entonces, creo que ahí podemos abarcar de una u otra manera como al ser humano en este espectro como biopsicosocial, ¿no? Donde esto de divertirse, aprender algo nuevo, hacer amigos, son pilares fundamentales a tener presente bien en la actividad física en niños y adolescentes. Y de hecho hay un concepto en términos de actividad física o de fitness, que es el de desarrollo atlético a largo plazo, o desarrollo motivo o motriz o físico a largo plazo, donde plantea varios pilares, ¿no? Son 10. Pero también este investigador Feigenbaum plantea un, más allá de series y repeticiones, desarrollo motriz a corto plazo, en donde los puntos que él plantea ahí en esta pequeña pirámide es que
el ejercicio sea divertido, que me permita hacer amigos, que pueda aprender algo nuevo, que tenga un apoyo desde el punto de vista de animar, de el feedback positivo, bien, que me permita también crear actividades, que quizás el profesor también me permita ser protagonista de la actividad, porque yo creo que a veces cuando damos esa oportunidad a los niños en la práctica de actividad física, creo que a veces salen ideas muy interesantes en donde ellos de una u otra manera, al crear la actividad, y lo podemos ver en los parques, eso, en la actividad física lúdica, oye, mira lo interesante que hicieron ahí los chicos. Entonces, bueno, esos pilares de desarrollo a corto plazo nos van a dar pie para que se cumpla algo a largo plazo y con ítems mucho más quizás sofisticados. Claro, y entender lo que te decía antes, o sea, yo creo que ya ni siquiera hablando de niños, yo creo que ningún adulto que tú le preguntes, que no sea powerlifter, si quiere hacer más fuerte en un press de banca. O sea, generalmente cuando tú hablas con una persona y le preguntas sobre la actividad física que hace, cuando le gusta, por ejemplo, el CrossFit, es porque, por el compañerismo, por la competencia, Mm, por el ambiente y por lo que se genera. claro, cuestiones Pero que al más final sociales. somos, claro, somos niños en un cuerpo de adultos, pero al final seguimos buscando lo mismo. Bueno, ahí hay un libro también de Daniel Lieberman que se llama Ejercicio y él plantea también ahí esta idea, ¿no? De que hoy en día no está como esa necesidad de sobrevivencia, por decirlo así, que había Claro. antes donde tú tenías que moverte por una cuestión para poder subsistir, ¿no? Y que todas esas cosas que estaban antes o que tú no podías conseguir a través de un teléfono, hoy día, digamos, lo puedes hacer. Entonces, finalmente se plantea ahí la idea de que tú o la mayoría de la gente realiza actividad física, ¿cierto? Por una cuestión de diversión, o que te tiene que generar ese placer. Claro. Y justamente probablemente una de las fortalezas que tiene estas actividades de fitness grupal con diferentes marcas que hay el día de hoy, ¿no? Bien posicionadas, la fortaleza puede ser esa, ¿no? La comunidad que se genera, o el ver a gente que tú dices, oye, esta persona tiene una edad similar a la mía, una composición corporal similar a la mía, y consiguió hacer este desafío físico, como quizás hacer una dominada, una pull-up o saltar la cuerda, probablemente yo también consiga. Y ¿Qué al... es lo que hacen los niños? Cuando ven al otro niño saltando un escalón, se atreven porque ven que el otro es capaz de hacerlo. Exactamente. Entonces, eso te da un sentido de pertenencia con la actividad. Y ahí es donde también viene la labor del entrenador, de realizar actividades que vayan acorde con la persona que esté ejecutando la actividad, para que tú te sientas competente con la actividad y no tengamos una deserción en la actividad física donde genere mala experiencia y tú digas, esta actividad no es para mí porque es muy intensa. Que probablemente pasa mucho en estas actividades de fitness grupal, Claro. como la que tú dijiste recién de CrossFit, y quizá eso sea una fortaleza inclusive para una, no sé si llamarlo tendencia, porque entiendo que es relativamente nuevo, el que se está posicionando de a poco en Latinoamérica con esta competencia de Hyrox, pero entiendo que en México ha tenido mucha adherencia y una de las fortalezas que tiene esta modalidad es que, claro, hay que correr, pero también los movimientos que se hacen en cada estación son muy sencillos. Entonces la gente que quizás, Alguien me lo comentó en estos días, esto de ¿bien? Jairo. Yo nunca lo había escuchado. Que es correr 1 kilómetro, hacer una estación y eso por 7 veces más. O sea, terminas haciendo 8 kilómetros y terminas haciendo 8 estaciones. Pero las actividades de estaciones que hay ahí son muy sencillas. Entonces permite a que toda la comunidad que le gustan estas clases de fitness grupal ligadas al entrenamiento funcional o inclusive correr, se puedan incorporar porque se sienten competentes para poder realizarlo. Y a lo mejor no tienen restricciones de movilidad, por ejemplo, en hacer quizás un levantamiento olímpico o algún movimiento gimnástico complicado como colgarse en la barra y hacer un bar muscle up, por ejemplo. ¿Qué tipo de actividades hacen en los intervalos? O sea, en los... Por ejemplo, hacen burpees con Ah, vale. desplazamiento, lanzamiento de balón, este wall ball shot, o sled push, o hacen también el traccionar, el trineo. Entonces son actividades muy, muy sencillas que todos pueden, digamos, hasta cierto punto realizar si eres físicamente activo, ¿no? ¿Y cuál es, volviendo a los niños y a los adolescentes, cuál es el riesgo de que un niño no se mueva lo que se debería mover lo suficiente en esa etapa de desarrollo? Bueno, los riesgos sin lugar a dudas van a ser multifactoriales, O ¿no? sea, más allá de no tener movilidad, de no Claro. tener coordinación, fuerza, propiocepción, etcétera. Bueno, podemos hablar quizás de riesgos que son a corto plazo, ¿no? Exacto. Como por ejemplo que si tú no realizas actividad física puedes estar más expuesto al bullying, por ejemplo. Bien, que niños que tienen sobrepeso y que no realizan actividad física, como bien te digo, pueden estar más expuestos a burlas versus que quizás un niño que tiene un sobrepeso pero que está involucrado en la actividad física
eso es un factor protector para no sufrir bullying, o que puede disminuir la probabilidad. Y que a largo plazo, si tú no hiciste actividad física de niño, probablemente de adolescente, de adulto, seas más resistente a intervenciones en la práctica de actividad física. Y que quizás si no hiciste actividad física de niño, bien, tengas menos fuerza en el continuo de tu vida, que a lo mejor seas una persona mayor, ¿cierto? Muy frágil y que tu calidad de vida sea muy deplorable. Y Yo, ahí, perdón que te interrumpa, hablando del tema del bullying, porque creo que igual es un tema importante, obviamente en la época en la que yo estaba en el colegio, ¿qué edad tienes tú? 29. Vale. Porque en la época en la que yo, no sé, en el caso tuyo, en mi época no existía esto del bullying. O sea, te jodían, te daban una paliza y chao, o sea, y no pasaba mucho más. No tenía una palabra. Pero sí es verdad que yo sí recuerdo en la época del colegio que yo era el tipo de personas que, el típico buen estudiante que no hacía deporte, no hacía actividad física, quedabas como relegado. Por eso te decía, cuando era de jugar fútbol, yo me iba por una esquina con un par de amigos y te quedabas allí jugando con la arena. Entonces, claro, te hace más susceptible como a este tipo de ataques, pero lo que yo veo, o sea, analizando lo que ocurría en esa época, lo que yo veo es que no hubiese querido formar parte del otro bando. Mm. No sé si me explico, porque generalmente los que sometían a personas más débiles, pues obviamente eran el tipo de personas que yo no hubiese querido encarnar en cierto modo, o sea, no hubiese querido comportarme como ellos. ¿Y esos eran físicamente activos? Sí, claro, eran los típicos, los mejores deportistas, ¿sabes? Siempre, yo creo que en los colegios, Mm. históricamente, lo que uno ve en las películas de Hollywood o en las series de televisión, ocurre en la vida real. El típico que está en forma, que es como más musculoso, es el que somete al más débil, al que estudia más. Entonces, claro, ¿cuál sería ahí el camino como para que tú consigas que una persona que probablemente, no sé si alguien de repente nos escuche y esté en esta situación, pero que esté sufriendo de bullying, que esté sufriendo probablemente incluso de acoso, cómo puede utilizar la actividad física para salir de ello y para protegerse para que eso no ocurra? O sea, ¿cuál es el término medio si lo hubiese? Porque lo que yo te digo es que a mí no me hubiese gustado estar en el otro lado. Sí, 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 sí. Ni bullear ni ser bulleado. Claro, Bueno, ahí yo hace poco tuve una charla con un investigador español, que es Antonio García de la Universidad Pública de Navarra, y que comparte el espacio con otro investigador de alto impacto, que es Miguel Izquierdo, que él está en la vereda justamente del frente en lo que tiene que ver la vida, ¿no? Trabajando con personas mayores. Y él hizo una intervención, un estudio que se llama Active Start en Chile, que era inicio escolar activo, ok. para poder mejorar el clima escolar, mejorar esta convivencia escolar en donde pudiese disminuir efectos negativos del bullying y todo esto, ¿no? Entonces, lo que finalmente plantean los estudios es que cuando tú hagas intervenciones tienes que fomentar las habilidades procesales donde puedas poner a jugar a niños que son probablemente más violentos que otros en el mismo equipo. Y para conseguir un fin, que quizás es un gol o un punto, tienen que interactuar entre ellos. Entonces, este estudio que yo te comento que se hizo en Chile también coincide con otros estudios de otros países, donde el entrenador o el asesor tiene que fomentar las habilidades prosociales entre estos jóvenes que están uno por acá y el otro, Claro ¿cierto?, en la vereda al que, frente. que Eh, están en bandos opuestos. Y Exactamente. yo creo que, de hecho, lo estaba pensando ahora porque me doy cuenta de que, claro, a medida que yo fui creciendo y avanzando en el colegio, al final me di cuenta de que con muchos terminé teniendo amistad, pero porque creo que al final, por una parte, ellos se van dando cuenta de que tienen una ventaja el tener a alguien como yo en su círculo social. Y eso sí, eso es una protección grupal porque eres como parte de una Claro. tribu. O eso es lo Claro, porque te que... hace sentir parte, que ese es un poco, yo creo que también lo que sucedía en ese ámbito escolar. Luego, obviamente, pasando a la secundaria, muchas cosas cambian y yo creo que si hay algo que en su momento fue un poco un trauma para mí realmente, pero que fomentaba mi colegio, que era la rotación Mm, dentro de las aulas, porque si no, se generaban mm, bandos, pero dentro también de las aulas. Entonces tú mm, veías la aula de la era como contraria a la de la C mm. y tenías incluso ciertos estereotipos. Entonces, al fomentar esa rotación te permitía pues salir un poco de tu zona de confort. ¿Qué es lo que sucede? Que luego si no fomentas esa inclusión,
incluso a nivel deportivo dentro del aula, terminan, porque incluso sucedió muy avanzada en los grados ya más avanzados del colegio, siempre terminaban siendo algunos grupos relegados. Y era lo que tú decías, no te sientes parte de la tribu. Entonces, claro, yo terminaba teniendo amigos o conocidos que era la típica persona relegada y de repente era relegada porque tenía alguna incapacidad incluso a nivel social. No era tan sociable o no era más aislado incluso dentro y fuera del aula. Entonces, yo creo que el deporte es una muy buena forma de generar esa inclusión, pero tiene que venir, eso sí, impuesto desde el profesional que esté a cargo. Sí, tiene que fomentar esas habilidades prosociales, o sea, eso es clave. Y saber identificar además quién es quién es el que está siendo Y yo creo sometido y que quién es él. eso lo pueden identificar quizás con facilidad porque ellos están en constante, digamos, interacción en la escuela, ¿no? Y en constante interacción también con los otros docentes y probablemente en esa reunión de profesores se podrán comentar esas diferentes situaciones que van pasando en el día a día. Y eso fue lo que me comenta este investigador, que él dice, nosotros hicimos una intervención de investigación como tal, práctica, y a los profesores los que nos decían, oye Antonio, es que los niños son menos violentos gracias a estas intervenciones de actividad física. Entonces creo yo que como una frase de modo eslogan, ¿no? Que al final como que la actividad física es una píldora, entre comillas, como que puede, o que es una píldora que puede solucionar o que puede mejorar diferentes aspectos de salud. Como dice, como que si la actividad física pudiese envasarse en una pastilla, sería como el medicamento más eficaz del mercado, una cosa así. Claro, porque lo que yo te comentaba antes, o sea que ahora un poco también analizándolo a medida que vamos hablando, yo a medida que fue pasando el tiempo, lo que te decía, con muchos de ellos terminé estudiando en la universidad, fui incluso, pues terminé siendo amigo de muchos de ellos. Pero yo creo que porque, o sea, evolutivamente, lo que tú decías antes, si tú sabías que Alan, por ejemplo, era útil para mi tribu, pues probablemente yo incluyo a Alan en mi tribu porque me va a permitir sobrevivir para X cosas más adelante. Entonces yo creo que como generar esa sensación de tribu dentro de la escolaridad, es decir, hacerle saber al que realmente al que está sometiendo al niño que está indefenso, decirle, mira, es que tiene otras habilidades que para ti pudiesen ser interesantes. Porque fue lo que yo me di cuenta más adelante en la vida, que terminaba estudiando con muchos de ellos, pero claro, porque ellos de repente por sí mismos carecían de ese tipo de habilidades, más bien a nivel cognitivo, de las cuales se podían aprovechar, entre comillas, de mí. O sea, se podían Claro, aprovechar para estudiar y yo me podía aprovechar de ellos para otras habilidades más sociales que yo no tenía. totalmente. En el caso, por ejemplo, yo siempre lo vi en el colegio a las exposiciones, paradójicamente, porque a día de hoy no tengo problema de expresarme, pero no me gustaba. Mm. Pararme frente a un aula, o sea, literalmente me paralizaba, incluso hasta más tarde en la universidad me costó un montón. Entonces yo creo que ya de allí parte de la capacidad, no únicamente del profesional, sino también del profesor y de los padres, identificar cuáles son las cualidades que tú puedes potenciar en tu hijo y cuáles son las que puede aportar a la tribu, que termina siendo el aula. Sí, yo coincido totalmente con eso y se complementa al final con lo que ya veníamos hablando, creo que es así. ¿Qué otras? Porque yo creo que quisiera volver al tema de cómo el deporte te puede hacer más ágil o más inteligente a nivel, o sea, más ágil a nivel cognitivo, más inteligente, por justamente esa diferencia. Generalmente tenemos como el estereotipo de que el que está en forma, o sea, o el que es bueno en el deporte, es como no, no quiero decir como el más tonto, pero es el menos inteligente. No necesariamente se ve como esa correlación directa. ¿Cómo el deporte o por qué vías el deporte te puede hacer más inteligente a nivel cognitivo? Bueno, creo que quizás no se debería sesgar, ¿cierto?, en aspectos del concepto de deporte, ¿no? Sino que deberíamos vincularlo en lo que tiene que ver la actividad física en general, pero también charlando más sobre o al menos lo que yo he podido leer es sobre esta diferenciación en que realizar actividad física está bien, pero parece ser que es la condición física la que es un factor más determinante en aspectos de cognición, más que la actividad física. Yo particularmente no tengo ahora primer recordatorio, ¿sí? Eh, los mecanismos como tal, ¿no? Claro. Bien,
pero sí que he podido hacer algunas lecturas muy así por encima en relación a lo que tiene que ver la condición física de los niños en relación a esta conexión, a este link con la parte cognitiva, más que el grado de actividad física que puede tener. Y ahí probablemente también hay algunas intervenciones que hablan, por ejemplo, sobre si es la capacidad aeróbica o la parte de la fuerza. Entonces, por ahí creo que siempre están saliendo nuevas investigaciones, pero que sin lugar a dudas, de una u otra manera, el ser físicamente más activo puede ser un potenciador. Ahora, hilando quizás más en profundidad, como tal, yo no soy un experto en la materia en ese sentido. Sí creo que quizás hay un acercamiento a poder hablar sobre esto de la condición física y la diferenciación que tiene con la actividad física y después obviamente también en esa como ramificación de donde tú dices, oye, ok, el tronco esto es la actividad física y después hay que ir ramificando Claro. si es la condición física, la actividad física, de qué forma se va a hacer, en qué intensidad, si es la capacidad aeróbica, si es el desarrollo de habilidades motrices, si es la fuerza, cómo se vinculan quizás estas tres para conseguir un fin. Entonces creo que ese es el desafío a diario que tiene la investigación para conseguir eso. Pero de una u otra manera creo que mientras se va dando esa investigación que quizás es más sofisticada, debemos estar en la vereda de promover la actividad física en base a lo que hay ya al día de hoy disponible desde el punto de vista más de evidencia científica. ¿Cómo afecta toda esa falta, ese sedentarismo, esa falta de movimiento, actividad física, más allá de la relación que veníamos hablando a nivel cognitivo, pero cómo afecta a nivel del desarrollo de la estructura ósea y muscular? Porque yo creo que eso sí es como la parte más evidente, sobre todo cuando es una persona no, que ha hecho algún deporte durante su infancia y su juventud, se le ve la forma a nivel, o sea, se le ve la diferencia, perdón, a nivel físico de una persona que no. O sea, a una a la vez, incluso físicamente, mucho más débil, mucho más frágil. ¿Cuál es la diferencia a nivel estructural, a nivel muscular? Bueno, ahí me gustaría hacer un acercamiento sobre si la sociedad muchas veces en la que vivimos está preparada, por ejemplo, para poder entender algunos conceptos. Y creo que ahí hay una gran barrera. Al día de hoy, por ejemplo, si tú comentas en un ambiente que quizás está fuera del entendimiento de entrenadores, sobre si está bueno que los niños entrenen la fuerza. Probablemente ahí hay algunas Claro, opiniones existe que el miedo de claro, que... de diferentes afectaciones, supuestas afectaciones ciertas que podían tener. Y quizás nosotros podemos pensar que ya es un mito que está totalmente derribado, pero la realidad es que no. Yo al menos he tenido la oportunidad de encontrarme con diferentes profesionales de la salud que probablemente son médicos y quizás no tienen ninguna especialización deportiva y por eso, digamos, siguen sosteniendo los mitos. Pero eso sigue generando a la vez barreras, porque toda esta gente que es profesional tiene mucha em, llegada o tiene una opinión pública, o sea, tiene mucha llegada a la gente en medios de comunicación, digamos, como la televisión o inclusive, cierto, las redes sociales, que son algo bien impactante en la sociedad, porque todos hasta cierto punto vemos noticias a través de redes. Aquí en Argentina en alguna oportunidad vi comentarios de médicos hace muy poco, donde ellos comentan que los niños no deberían entrenar, digamos, la fuerza porque son muy chicos y que a determinada edad sí, en la adolescencia, por ejemplo. Bueno, Hay existe el mito yo recuerdo en mi época no se podía entrenar fuerza porque te quedabas pequeño. claro, y eso, a pesar de que uno dice, en mi época se hablaba de eso, Se sigue en la hablando. época de hoy también se sigue hablando de eso. Y se tiende a malinterpretar el concepto de fuerza porque al final lo va sesgando mucho a quizá que entrar en fuerza es solamente tener una actividad con un carácter de esfuerzo alto, realizando algunos movimientos quizás como de powerlifting, ¿no? Claro, Entonces, es lo primero que tiene, de hecho, claro, cuando estabas hablando, lo primero que se te viene a la mente cuando hablas de entrenamiento de fuerza, te imaginas es un levantamiento de pesas, un levantamiento olímpico. claro. Entonces ahí es donde yo me hago la pregunta si merece la pena o no de que hablemos de que los niños entrenen fuerza. O sea, ¿merece la pena hablar sobre esa palabra? O pensar si es que esa palabra de entrenar fuerza en niños nos puede generar más barreras o acercamiento. Y yo creo que en la sociedad genera más barreras que acercamiento. Cuando tú hablas, ¿cierto?, de que vamos a entrenar la fuerza en niños. Porque Probablemente genera sí. rechazo.
Probablemente si lo haces o si lo comentas en un ambiente mucho más atlético, deportivo, de rendimiento, no hay un problema, ¿no? Porque se entiende que hay otro contexto. Pero en la actividad física libre, recreativa, etcétera, creo que no vale mucho la pena. Y probablemente tendríamos que verbalizar de una manera mucho más amena para que la sociedad, o los padres, ¿cierto? No tengan o no se les genere algún miedo frente a eso. Y en una oportunidad yo también escuché una charla que frente a académicos que estaba hablando Feigenbaum, este investigador que te decía hace un rato atrás que es líder en la materia, y le preguntaban otros pares de él, otros académicos, ¿qué opinas sobre que hablemos sobre que los niños van a entrenar la fuerza? Y él también comentaba eso, de que parece ser que hablar sobre que los niños van a entrenar la fuerza quizás te puede generar más barreras que acercamiento, y en ese sentido la verbalización es clave sobre probablemente que vamos a hacer una actividad física jugada con niños, que vamos a hacer un jugando a entrenar, que vamos a hacer un functional kids, Claro, eh, es que el niño tiene que jugar y moverse. más allá de lo que tú hagas internamente. Tú Claro. puedes, tú puedes saber todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, pero creo que la verbalización es clave en la sociedad en la que te encuentres. Quizás si estás hablando con un padre que tiene ciertos temores o que ha sobre el entrenamiento de fuerza y demás, no va a tener mucho sentido que tú le muestres un montón de papers y artículos que dicen lo contrario. Y creo que es importante que también el profesional se gane la confianza del padre, que sepa que tú eres un entrenador cualificado, que quizás de vez en cuando también pueda hacer unos pequeños folletos o algo y que lo envíe a ese grupo WhatsApp que tienen con padres sobre los diferentes beneficios que tiene la actividad física. Y en varios artículos yo he visto eso, que es interesante generar folletos o banners. Nosotros desde el equipo High Fitness hicimos algunos folletos también sobre los beneficios que tiene el ejercicio en niño, con diferentes puntos, con un lenguaje bien digerible, digamos, bien ameno, ¿no? Que se pueda entender con claridad, y eso probablemente pueda también hacer que el padre vea a ese entrenador como alguien calificado y que puede confiar en su palabra. Y quizás la divulgación es clave ahí, pero una buena divulgación, donde quizás a veces vemos que en algunos perfiles de entrenadores comentan de que el entrenamiento de fuerza en niños es bueno, y todo quizás el contexto en el que se habla, toda la evidencia es correcta. Pero la pregunta es si la imagen que hay en la portada de esa infografía es la más adecuada, donde aparece un niño haciendo un peso muerto. Yo creería que quizás no es la imagen más adecuada, porque al día de hoy vemos que la realidad es que los niños no se mueven y que hay un alto porcentaje de eso. Entonces, probablemente si la infografía lo que quiere apuntar es que los niños se muevan para que sean más fuertes, quizás no tiene mucho sentido colocar una imagen de una chica haciendo una sentadilla con la barra sobre la cabeza, o preguntarnos si eso es lo que vamos a hacer en la clase, o más bien vamos a hacer una actividad física jugada, donde los niños busquen tarjetas de colores mientras suman, o donde los niños realizan alguna actividad jugada de algún tipo de desarrollo de habilidades. Entonces, por eso también nosotros desde el equipo quisimos hacer algunas actividades que involucraran el desarrollo de la fuerza como tal, de aspectos aeróbicos, de habilidades motrices, de habilidades prosociales, y que dentro de estas intervenciones prácticas se pueda cumplir todo lo que dijimos anteriormente, de sentir un sentido de pertenencia, de desarrollar un poco las habilidades, de que se pongan un poquito más fuertes, de que tengan una mayor capacidad aeróbica a través del ejercicio jugado, el jugando a entrenar. Entonces hicimos muchas actividades que involucraban también el desafío mental, o sea, el compromiso, ¿cierto? De también el pensar. Y como sabemos que los niños son muy o se distraen con facilidad, ¿cierto? Quisimos hacer actividades que no solamente lo involucraran físicamente, sino que también desde el punto de vista del pensar, que todo su ser esté dentro de la actividad. Y ahí te puedo compartir luego algunos links que demuestran un poco esto, porque entiendo que quizás imaginarse la actividad es un poco complejo, pero te dejo después algunos links para que veas cómo son estas actividades que hicimos, basado en diferentes tarjetas de papel a color, plastificadas, donde no son una barrera para el entrenador llevarla a cabo, porque a veces vemos, por ejemplo, en redes sociales que no sé, en Estados Unidos o en países, digamos, que tienen un poder adquisitivo mayor, hay actividades muy sofisticadas, pero la pregunta es si ese entrenador de a pie, la realidad en la que nosotros encontramos, la puede aplicar. Y creo que muchas veces ahí hay una barrera. Entonces nosotros quisimos hacer actividades bien accesibles desde el punto de vista económico, pero muy enriquecedoras desde el punto de vista en la calidad de la actividad física. Una de las cosas justamente que se habla mucho del tema de déficit de atención, ¿no? Y se piensa que
probablemente el niño tenga algún problema cuando generalmente lo que puede estar pasando, y le pasa a la mayoría de los niños, es que no le interesa lo que le has puesto a hacer. Mm, O sea, hay experimentos bastante interesantes donde ponen a un niño frente a un ordenador y lo ponen a, no sé, a leer alguna actividad o hacer algo más bien teórico. Y el niño obviamente empieza a dar vueltas en la silla, se distrae, mira hacia un lado, mira hacia el otro. Y luego ves a ese mismo niño con un videojuego y está completamente enfocado, inmerso en la actividad. Entonces, claro, de repente no es que el niño tenga un déficit de atención y lo tengas que medicar para ello, sino simplemente buscar la forma de ponerle la actividad, sea teórica o no, ponérsela de forma lúdica para que el niño se pueda interesar por esa actividad. claro. Llámese matemática o llámese un entrenamiento de fuerza. Que al Bueno, final era lo que hablábamos, que el niño lo que le interesa es jugar. y bueno, en Chile hay un investigador que tiene un proyecto que se llama Cogniacción, que es este juego de palabras de cognición y acción, que es justamente la acción de la actividad física, que se llama Carlos Cristi Montero, que es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que de hecho él fue el revisor también del paper que yo publiqué, y él, digamos, o basa gran parte de su trabajo investigativo en esta conexión, digamos, como cognitivo, cerebral y la actividad física. Y creo yo que ese punto que tú mencionaste recién de la atención como tal, el aprendizaje y otras cosas, pues, centrándolo en el aula de clase, se puede resolver o se puede atacar de diferentes aristas. Por ejemplo, tú ves cómo son las aulas de clase, ¿no? Al día de hoy hay un puesto inicial, el profesor y todos para atrás, ¿no? Entonces también se plantean otras formas de posicionar el aula de clases donde, dice, ¿por qué el niño que está adelante aprende más que el que está atrás? ¿Es porque es más inteligente el de adelante y es menos inteligente el de atrás? ¿O qué Claro, sucede? ¿cuál es la relación, Entonces ¿no? la Porque relación, siempre como el buen estudiante tiende a sentarse adelante. entonces la relación que se da frente a eso no es que es más inteligente, es que tiene más interacción con el profesor. Entonces ahí se plantean algunos estilos de clase, como por ejemplo que sea una U, donde el Claro, profesor pero de pueda. repente se sienta más adelante y tiene más interacción porque le interesa tener interacción y estar más adelante. Entonces, probablemente el que tú hagas un posicionamiento del aula de clases forma de como una media luna, el profesor puede tener más interacción con todos los estudiantes. Por supuesto que no es la única forma, ¿no? Son Claro, pero algunas. por mucha interacción que tenga, si al estudiante no le interesa No, la pues, a, clase, a eso es lo que voy, es que ese es un punto vinculado con otros aspectos, ¿no? claro, De que hay un mayor interés en relación a la clase. ¿Cómo realiza la clase? ¿Qué tan didáctica es? O sea, no digo que haciendo eso se solucione el problema, ¿no? Sino que claro, es una arista predispones a que, para poder sumar a otras más, ¿cierto? Es como lo que hablamos de la actividad física, no es que si hago más actividad física sino claro, que tengo también que pensar en cuáles son los otros puntos, ¿no? O bueno, hago más actividad física y disminuyo efectos de bullying, no, tienen que tener alguna consigna. Entonces, se proponen también, por ejemplo, algunos momentos activos. En Chile hay otro investigador que se llama Nicolás Aguilar y él decía, bueno, parece ser que la palabra pausa activa quizás no sea la mejor palabra, pero quizás esto es una cuestión más de gusto, porque él decía que la pausa activa es como que tú rompes un momento de la clase para hacer otra cosa y después volver a la clase. claro. Entonces dice, no, Que eso mira, requiere igual un gasto, o sea, el pasar de estar enfocado, que me están explicando, no lo sé, un problema de física, pones a mover un chico y volverlo a traer al foco, a lo- es un al- gasto energético importante, o sea, a nivel ahora mental. lo que se plantea es que tú puedes hacer un momento activo vinculando inclusive Claro, aspectos de la clase, ¿te fijas? Entonces, si bien hay un gasto como tal, parece ser que cuando tú realizas una pausa activa, lo tienes que hacer cuando tus alumnos quizás están previos o están sintiendo una fatiga como tal. No puedes tener todo tu alumnado enfrente y que estén todos, digamos, como zombies escuchando una clase. Tú tienes que romper ese momento sedentario con estos momentos activos cuando estén presentando esta fatiga para justamente mantener la atención y demás. E inclusive en España, bueno, pero que nace en Escocia este proyecto y que te digo España porque justamente la intervención del documental que yo vi es de allá y que se llama La Milla Diaria, que los niños puedan salir a correr, caminar, andar, o en definitiva moverse, desplazarse durante 10, 15 minutos todos los días o al menos 3 veces por semana. Entonces, claro, como dices, o sea, hay un gasto energético, pero los chicos llegan con mayor predisposición a estudiar. no, pero yo te decía, el gasto me refiero a,
O sea, yo siempre lo llevo a la analogía, te doy la analogía con el computador. Siempre cuando tú estás haciendo múltiples tareas en un computador hay un gasto cuando tú pasas de una actividad a otra. De hecho, no sé si te habrá pasado, pero si se te congela el computador, lo peor que puedes hacer es lo que hace todo el mundo, mover el mouse desesperadamente para intentar, el computador necesita intentar interpretar el movimiento del mouse o el ratón mientras intenta retomarle el resto de las actividades. Entonces, cuando un niño tú lo tienes enfocado en una actividad, independientemente de cuál sea, lo sacas de foco para meterlo en otra, sea con movimiento o no sea con movimiento, puede ser que estén enseñando física y pase a matemática. Lo sacas de foco para volverlo a traer, requiere un gasto energético a nivel cognitivo, me refiero. No obviamente a nivel físico. Entonces yo creo que, y allí, o sea, lo uno con lo que tú decías, la propuesta de, ok, aprovecha lo que le estás enseñando, llévalo a un plano físico, o sea, que requiera movimiento, lo activa físicamente, pero sin quitarle el foco de lo que le estés Claro. enseñando. Porque si no, el volver a, si ya tenías la atención de ellos y lo sacas completamente a algo que no tiene nada que ver con lo que le estás enseñando, volverlos a traer, sobre todo mientras son más pequeños, es imposible. Volverlos a traer requiere un tiempo nuevamente de adaptación, eso es a lo que me refería. Bueno, hay varios proyectos, hay Active School, uno que se llama, digamos vincula un poco la actividad física con la parte cognitiva. De hecho, este investigador, Carlos Cristi, ha hecho algunas intervenciones para después que los niños hacen una actividad física, inclusive que justamente no tenga que ver como con lo que yo te decía, los chicos, por ejemplo, les ponen una cámara para ver qué tan fluida es su lectura. Y los niños que hacen actividad física, su lectura es mucho más fluida en comparación con aquellos que han tenido un tiempo sedentario o un tiempo sedente continuo. Claro. Entonces, yo entiendo que ahí hay una intuición quizás frente a eso, decir, oye, lo sacaste de algo y después van a volver, y quizás, pero parece ser que la investigación no ha ayudado a indicar que no, que esa intuición está un poco alejada de esta razón, digamos. Bueno, y no crees, porque al final yo creo que el sistema educativo, el estar pasando 6 8 horas sentados, básicamente está fomentando el sedentarismo y debería ser más bien lo contrario, porque al final si estamos hablando de niños que están hechos es para moverse, Mm. para experimentar, para correr, para saltar, para asumir esos riesgos, ¿no te parecería que más bien en la escuela lo que estamos haciendo es fabricando justamente esos cuerpos débiles? Porque luego, obviamente no me quiero meter en eso porque es como muy polémico, pero más allá de que luego en el colegio o en la escuela no te estén enseñando tampoco demasiadas habilidades a día de hoy que tienen sentido, porque al final pues, la tecnología, la inteligencia artificial está Claro, haciendo como que la educación prácticamente. no va de la mano con el mundo actual, digamos. Claro, y si a eso le sumas de que luego tienes unos niños sentados durante 6 8 horas, o sea, es que estamos frente a lo que Agustín Laje pues llama generación idiota, ha sumado que es una generación débil, una generación ansiosa, una generación dopaminérgica, obesa, con sobrepeso, enferma, porque las estadísticas están allí. Entonces, yo creo que tiene que partir de un cambio de modelo desde la base, porque es que no te aporta nada, no te aporta nada a nivel físico, no te está aportando nada a Mm. nivel cognitivo, no te está aportando ninguna ventaja a nivel social tampoco. Bueno, ahí, claro, al final es como, no sé, el eslogan es siempre que eh, podamos tener una mejor educación de calidad, etcétera, pero al menos entiendo que los países en los que nosotros vivimos, no sé, Chile, no sé, en Latinoamérica en general, no estamos primero quizás en las pruebas PISA o en otras pruebas que miden ciertos como a países. Y ahí me quedo un poco con Einstein, que entiendo que algo sabía ese tipo, ¿no? Que decía que no puede esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, Claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Chile se ha visto que hay también una diferencia, ¿bien? De lo que tiene que ver con escuelas privadas y públicas. Pero yo no estoy a favor de esto de la desigualdad y todo ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo, pero no veo la desigualdad como algo malo. ¿Te fijas? Yo creo que tú tienes que ofrecer las mejores oportunidades para todos en claro. base a donde esté, independiente de las brechas que se generen. ¿Te fijas? Porque a veces se habla mucho de la igualdad. Bien, por ejemplo, en Chile se hablaba en la educación, en aspectos de educación, en un momento un ministro de educación, él dijo que había que bajar a los chicos de los patines, haciendo referencia a los que estaban en las escuelas privadas, porque los de abajo andaban a pie descalzo.
los de las escuelas públicas. Entonces él buscaba esa igualdad para abajo, ¿te fijas? Claro, pero es que parte todo de la idea, me voy a meter aquí en política, pero de la idea socialista. La única forma en la que tú iguales, Tienes que igualar para abajo, porque los claro, recursos son limitados, ¿te fijas? claro, Entonces, yo creo que el planteamiento no es generar esa igualdad, sino que los que están hoy día en patines, que se suban a los cohetes, y los que están y en tapiz darle, descalzo, que se suban a los patines, independiente de la brecha que exista, que todos vayan para arriba, ¿te fijas? Entonces, ahí, en ese sentido, bueno, creo que al día de hoy, creo que es la OMS la que planteó inclusive unos puntos para mejorar escuelas más activas. Y ese plan de acción no se está llevando a cabo. O los aspectos gubernamentales no están aplicando todas esas intervenciones. Bien, porque se ve a la actividad física muchas veces como una barrera. Entonces, en Chile, ahora hace poco salió en el diario Un Mercurio, una intervención que hicieron investigadores chilenos, que fueron en 4.990 escuelas, entre públicas, subvencionadas y privadas, donde básicamente se veían un poco la diferencia que hay. Cuando tú inviertes en tiempo de actividad física, los niños mejoran más desde el punto de vista académico, mejora su convivencia escolar entre ellos, entre pares, y también la convivencia con el profesor. Entonces todo ese clima mejora para un mejor fin. Y hay que incluir a la actividad física, ¿te fijas? Para poder, pero también hay que ver los planes educativos y todo eso. ¿Bien? y yo creo que tiene que ver un poco también, Eugenio, o sea, yo creo que quien tiene que empezar a exigir, porque al final el niño no tiene ni voz ni voto, no tendrá ni idea de lo que pasa allá adentro, y quien tiene que empezar a exigir, así como tú vas y cuando compras un producto en el supermercado, haces un voto a favor de ese Claro. producto, quien tiene que empezar a exigir es el padre, o sea, tienen que ser los padres que empiecen a exigir los cambios desde dentro hacia las directivas e imponer esos cambios que quieren Bueno, y ahí para... entiendo que los intelectuales tienen una labor importante, porque te fijas, los intelectuales tienen esa labor de poder impactar en la sociedad. Y hay una frase bien interesante que dice que las ideas que dominen una sociedad, de una u otra manera, van llevando a cómo es ese país. Probablemente un caso bien interesante en esa materia es Argentina, donde se empezaron a instaurar ciertas ideas y probablemente ahora Argentina está tomando un camino muy favorable y muy próspero. Y eso creo que es interesante, que las ideas que dominan en una sociedad van a poder llevar en la dirección al país de un lado u otro. Entonces creo que Argentina es un caso bien interesante en el contexto quizás político, social, económico y demás, bien, bien relevante. Pero creo que esa es una labor de los intelectuales bien importante y hoy en día está la divulgación también para poder impactar en la Pero cuando sociedad. dices de los intelectuales, ¿a quiénes te refieres? A los pensadores, ¿no? A los que, digamos, escriben artículos, que escriben libros y que, Claro, por pero ejemplo, generalmente los pensadores, los intelectuales, o sea, hay que ser, o sea, basta con ir a una plaza en cualquier ciudad del mundo de estas de calistenia, te das cuenta que la gente que hace esas plazas de calistenia en su puta vida habrán agarrado una barra o una... Entonces generalmente el que está, yo lo veo un poco como, sin quitarle mérito a nadie, pero lo veo un poco como el mundo el profesional de la salud. El que ve pacientes no tiene tiempo para investigar y el que investiga no tiene tiempo para ver pacientes. no, por eso yo creo que hay una cadena, ¿no? Que aquel Claro, académico que está publicando un artículo o lo que fuera, yo lo agarro en mi posición de divulgador, impacto en los entrenadores dando un curso y los entrenadores probablemente aplican de mejor manera. Entonces creo que claro, todo, tiene que ser el círculo que se retroalimenta. exactamente, Claro, ¿bien? Por ejemplo, hace un rato tú, no sé, hablabas de este intelectual Laje. Entonces tú tienes una idea que quizás, yo creo que nadie tiene ideas propias, por ejemplo, porque todos, claro. entonces tú vas leyendo de ese intelectual, te gustan sus ideas, te parecen que son bien importantes y probablemente en conversaciones con amigos las vas aplicando o vas comentándolas. Y eso va dominando una idea en la sociedad, ¿te fijas? Y a eso me refiero con la opinión de los intelectuales. Bien, no sé cómo fue en su momento, esto es muy polémico quizás, pero creo que es importante como hablar sin A ver, ¿a quién eufemismo, vas a decir? de Marx, ¿no? Que plantea ideas, ¿verdad? Y hundió a la sociedad en la pobreza y en la muerte. Y como dice, sorry amigos, fue solo una idea. ¿Te fijas? Entonces creo que son importantes las ideas, pero que No, se pero planteen en la actividad yo, física y que sean eficientes. claro. No, yo lo que me refería es que, o sea, está bien que hayan pensadores, pero necesitas a alguien que lo lleve a la práctica. ¿Sabes? Que no se quede en el papel, es a lo que me refiero, porque de repente tienes la idea, tienes el pensador y en la teoría, en el papel, publicas el libro, pero
Necesitas a alguien que vaya y te haga un parque de calistenia que realmente sea funcional y no Claro, un ahí pongo parque... un punto, un caso puntual, es un poco autorreferente, pero yo leí, por ejemplo, en algún momento un paper donde hablaba sobre cómo podemos llevar la actividad física con el aprendizaje de los planetas, por ejemplo. Y yo hice un juego que lo leí a través de un paper y lo llevé a la práctica con entrenadores. Yo lo apliqué quizás en un grupo muy reducido del gimnasio que tengo con unos amigos en Chile y que iban encriptado ahí. Como tengo la posibilidad de divulgar y dar charlas, lo expandía más y se va generando esa cadena. Claro, Pero quizás sin el haber leído ese artículo, nunca lo hubiera hecho. ¿Te fijas? Entonces claro. es esa cadena. Claro, por eso es la cadena que involucra quien escribió el artículo y a ti quien eres el lazo para llevarlo a la aplicación práctica. Eso es lo que yo creo que es lo que está faltando de repente en la sociedad. Y sí quería volver un momento al tema del déficit de atención. No sé si tienes conocimiento de esto, pero asumo que habrá. Pero quería saber si hay alguna relación entre el déficit de atención que hay a día de hoy, o bueno, incluso problemas como depresión, ansiedad, etcétera, con esa falta de movimiento desde tempranas edades. Bueno, hay algunas investigaciones que hablan sobre esta, por ejemplo, satisfacción con la vida, el bienestar, ¿cierto? El estar muy ansioso con las redes, Claro, el tiempo frente a la pantalla. Y aquí creo que hay un punto importante de mencionar de que no todos los comportamientos sedentarios son negativos para la salud. Y en ocasiones se tiende a demonizar mucho los comportamientos sedentarios, porque obviamente los sesgamos también a las redes sociales y todo eso, ¿no? Y este investigador, Nicolás Aguilar, que es académico en Chile de la Universidad de la Frontera, él plantea justamente este gran punto de que no todos los comportamientos sedentarios son negativos. Por ejemplo, es un comportamiento claro. sedentario, pero para mí No es es súper negativo. gratificante Claro, estar acá conversando contigo. Probablemente cuando un papá ve una película con su hijo y el papá le dice, oye, mira, esto es tal cosa y yo lo aprendí, no sé, en un lado. Y eso es súper gratificante también para el papá ver cómo su hijo, viendo una película, estando sedentario, le genera un retorno, ¿no? Entonces creo que es importante identificar comportamientos sedentarios y ver qué tan negativos pueden ser o no para la salud desde el punto de vista de lo que te comento recién. Pero por supuesto no quiere decir que entonces tenemos que estar todo el día sentados, ¿no? Sino que claro. hay que romper esos momentos sedentarios y demás. Pero creo que es bien relevante ver a que no todos los sedentarios afecta de la misma manera desde el punto de vista negativo. Pero claro, volviendo al punto que tú mencionas que tiene que ver con la atención y demás, yo me quedo ahí con las intervenciones que han hecho, al menos, bueno, menciona este investigador Carlos Christie, porque es uno de los que más conozco, digamos, de primera fuente y he leído algunas de sus investigaciones, es que justamente en la vereda opuesta, el estar físicamente activo puede mejorar estos efectos de atención e inclusive los mismos niños lo comentan a viva voz en entrevistas donde dicen, vinimos, no sé, a correr un poquito, a movernos, a despejarnos, que quizá no tiene nada que ver como con contenidos de la clase, pero llegamos mucho más predispuestos a aprender, versus niños que no realizan esas actividades y justamente tienden a no poner tanta atención o a no retener lo que el docente enfrente está comentando. ¿Crees que toda esa falta de movimiento, de deporte, de actividad física, hay forma, teniendo en cuenta todas las consecuencias que hemos hablado a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo físico, hay forma de compensarlo en algún momento más adelante en nuestras vidas? Bueno, por ejemplo, haciendo un link, ¿no? Entre más tiempo sedentario tú estés frente a la pantalla y demás, e inclusive estando gran parte del tiempo en la actividad física, no puede compensar todo ese tiempo que tú estuviste frente a la pantalla en términos de satisfacción con la vida, por ejemplo, o en términos de bienestar psicoemocional. O sea, la propuesta siempre va a ser como que estés menos tiempo frente a la pantalla y en mayor tiempo en la actividad física. Pero si tu tiempo frente a la pantalla en contenidos, digamos, que no tienen ningún retorno como tal, si estás mucho tiempo acá y a pesar de que estés mucho tiempo en la actividad física, no logra compensar este punto de acá. Em, y sí creo que obviamente si de niño no hiciste actividad física, en algún momento tú puedes
tener un primer acercamiento, porque de eso hay Claro. hay varios casos, ¿no? Uno dice, oye, yo animé a hacer, no sé, actividad física ahora de los 40, de los 30 o de la edad que fuera, y tú dices, oye, esta persona tiene más disciplina que yo, que siempre hice, pero probablemente son los menos. Al día de hoy entiendo que más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso y obesidad. Entonces a veces nosotros podemos pensar que mucha gente hace actividad física, ¿no? Pero que es un grupo muy reducido en realidad. Em, pero a la vez vamos a necesitar estrategias mucho más elaboradas y mucho más sofisticadas y metiéndole quizás que sea muy divertida, tratar de buscarle mucho más la vuelta a estas personas que no hicieron la actividad física de niño porque se vuelven mucho más resistentes. Pero Porque es que yo creo, Eugenio, que estamos cayendo en un error y es que, o sea, lo veo, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de las redes sociales. En las redes sociales, tú antes, cuando veías un contenido, tú podías sentarte y ver un vídeo de 1 minuto donde te veías a ti hablando todo el rato, así como estás hablando aquí. 1 minuto, te daba información de valor y chao. A día de hoy tienes que meterle tantos estímulos mm, al mismo vídeo de ti hablando. Tienes que meterle cambio de imágenes, subtítulos, vídeos de stock, música, cambios de ritmo, solamente para mantener la atención. O sea, es brutal. Para mantener la atención de una persona durante 30 segundos que de repente se mantuvo solamente por los estímulos y no le prestó ni siquiera atención a lo que tú estabas diciendo. Entonces creo que estamos cayendo en el error de buscar a través de la dopamina el que una persona pueda sostener una actividad o pueda sostener la atención. Obviamente ya esto no depende de nosotros porque es un problema de la sociedad, no es un problema de Eugenio, no es un problema de David. Pero yo creo que lo que hay que buscar, y esto lo he hablado en otras ocasiones con otros profesionales de la salud y científicos, porque en lo que vamos a caer es que si tú empiezas a tener una base de la población que es, no quiero decir innecesaria, pero cada vez está más relegada a ser útil en la sociedad en la que vivimos por el tema de la robótica, la inteligencia artificial, etcétera. Como tú no ayudes a que esa persona tenga un propósito, por mucha dopamina que tú le inyectes, estás jodido. O sea, si tú no ayudas a que esa persona tenga un propósito para ir y entrenar, para ir y estudiar, para ir y aprender un idioma, para lo que sea, es que estás jodido porque vas a depender siempre de ese entorno dopaminérgico, de ese vídeo de siempre de estarle dando como el caramelo al niño para que te voy a llevar a McDonald's. Si haces esto, te llevo a McDonald's. Entonces, como esa recompensa cada vez más inmediata, cada vez con más dopamina para que la persona te haga algo que debería ser de forma intuitiva porque el movimiento formó parte de nuestra evolución. O sea, yo se lo decía temprano a la otra persona que estaba entrevistando. Tú ves los modelos que hay allí de la columna, el pie, la mano, y estamos hechos para movernos. claro. Entonces, creo que estamos cayendo en un error de buscar como ese, siempre a través de la dopamina, el estímulo para que la persona haga algo que tiene que hacer porque a ti, tú estás aquí de gratis. O sea, no aquí en el podcast me refiero, estás aquí en la vida de gratis. O sea, y te dijeron, Eugenio, tienes que cuidar el cuerpo. O sea, ya está, ese fue el único contrato que hicieron, un contrato implícito que tenemos en la vida. Tienes que cuidar lo que te dieron en este mundo. Y el cuerpo sí tiene algo, para el que nos esté escuchando, es que está hecho para moverse. Entonces, no lo sé, lo que a mí me parece el como tener que darle el dulce al niño para que el niño haga algo. O sea, igual entiendo que hay un continuo, ¿no? Que es un proceso el involucrarte en la actividad física, que hay un Claro. continuo, ¿cierto? Donde tú quizás estás en un extremo y de esta hay una tabla bien linda donde te habla un poco de la adherencia como tal al ejercicio, donde hay personas que están en la motivación y probablemente nosotros estamos en la motivación más intrínseca, donde hacemos actividad física porque es parte de nuestro día a día. Entonces, Ujú. entiendo que es un proceso, ¿no? Que quizá hay que encantar primero a la persona en la Claro. actividad basado en lo que a él le parezca más satisfactorio y en ese diferente abanico de oportunidades que hay lo podrá encontrar y probablemente de a poco va a poder tener algo más innato para la práctica de actividad física. Y si no me equivoco, en Australia se hizo este estudio de que entrevistaron o le preguntaban, encuestaban a las personas en relación a si tenían la intención de hacer actividad física. Y gran parte de ellos indicaba que sí. Y cuando les preguntaban si iban a tomar acción para eh, aplicar esa intención,
ahí es donde se caía el porcentaje, y dentro de ese mismo artículo se comentaba de que dar a conocer los beneficios de la actividad física desde el punto de vista de la salud es necesario, pero a la vez es insuficiente porque el ser humano toma más decisiones basadas en la emoción. Entonces por eso se tiene que gustar la actividad, o sea, tiene que generar un aspecto divertido, o sea, que te divierta, que te genere un placer, que lo puedas hacer con la gente que te gusta. Probablemente si yo voy a hacer la actividad que me gusta con gente que no tengo ningún interés en común, probablemente no tenga la misma satisfacción que lo hago con chicos que sí tengo intereses en común. Entonces creo que hay que verlo desde varios puntos de vista, y hoy en día creo que como entrenadores deberíamos poder leer más sobre estos aspectos de adherencia. Que quizá a veces nos encriptamos mucho en saber sobre métodos de entrenamiento que son más quizás avanzados, no sé, un drops, un cluster y todas estas cosas, digamos, que son necesarias quizás para ser un entrenador más cualificado, pero no deberíamos quedar sujetos solamente a eso, que debemos enganchar a que la gente pueda después ser partícipe de eso, pero nos falta este primer componente de la adherencia como tal. ¿Y tú crees que independientemente de que la persona no se haya entrenado durante su niñez y su juventud, no haya hecho deporte, obviamente siempre es mejor hacerlo que no hacerlo simplemente porque no lo hayas hecho antes? Pero hay forma de compensar esa falta de desarrollo físico, de capacidades, de coordinación, propiocepción. O sea, en Venezuela tenemos un dicho que el loro viejo no aprende a hablar, Claro. que es eh, como que si lo intentas muy tarde en la vida, de repente no vas a conseguir desarrollar esas habilidades que hubieses conseguido si lo hubieses empezado temprano. ¿Hay forma de compensar o puedes progresar, pero nunca vas a alcanzar el nivel que hubieses alcanzado si hubieses, ojo, a nivel de, no únicamente a nivel de desarrollo de habilidades, como puede ser la propiocepción, coordinación, etcétera, sino incluso a nivel de desarrollo ya más bien óseo muscular? Claro, entiendo que de niño tienes un momento, digamos, para aprovechar importante, ¿no? Entonces eres más sensible a poder beneficiarte de todo eso. Y que probablemente si tú te involucras a temprana edad vas corriendo con una, o sea, si te involucras a tarde edad, de manera más tardío, vas con una desventaja como tal. En comparación si lo hubiese hecho a temprana edad en un momento mucho más idóneo. ¿Crees que los padres son conscientes de cómo les puede estar afectando a sus niños la falta de actividad física? Porque me da la sensación de que hay muchos padres, o sea, cuando tú, por ejemplo, le compras un dulce a tu hijo, lo llevas al McDonald's, etcétera, primero, bueno, la asociación emocional, el día que te falte tu padre, pues vas a querer comer McDonald's, dulce, helado, etcétera. Pero creo que muchos padres no son conscientes de cómo le pueden afectar incluso, no sé, sus relaciones personales, incluso Mm. a nivel sexual, por un mal desarrollo a nivel genital o el desarrollo en la pubertad, por esas malas elecciones en la alimentación. ¿Crees que son conscientes de cómo le puede estar afectando en el desarrollo o en su vida social el que no tengan movimiento, el movimiento necesario? Creo que se infravalora mucho, claro, los beneficios de la actividad física, y eso probablemente a lo mejor no esté haciendo que los padres sean del todo conscientes quizás de los diferentes beneficios que tiene este, y por consiguiente los perjuicios que este tiene, ¿no? Más allá de decir mi hijo puede tener sobrepeso o obesidad, inclusive a veces creo que los padres están muy preocupados de la salud de sus hijos, pero que no se ocupan finalmente. O sea, hay una preocupación, pero Qué no bueno. llegan a la ocupación, ¿te fijas? Entonces creo que hay mucho de eso. Y ahí hay un poco también de que, por ejemplo, si nosotros no sabemos un niño que a determinada edad no sabe leer o escribir, hay mucha preocupación y por consiguiente también mucha ocupación, se prenden muchas alarmas de que este niño no sabe leer, escribir, sumar, restar. Entonces quizá el padre va y dice, oye, luego tengo que introducir a un programa complementario de lenguaje o de lo que fuera, ¿no? Em, pero si un niño de determinada edad no sabe correr, no sabe, digamos, tener alguna destreza motriz, siento que no hay mucha preocupación, que es como que, bueno, no pasa nada. Y eso también tiene, o ya nos da a entender de que hay una relevancia entre alfabetismos. Te fijas que el alfabetismo tradicional como que tiene mucho más valor que el alfabetismo motriz. Entonces, hay un artículo que habla un poco sobre esto, donde ninguno de los dos debería tener como una valoración mayor sobre la otra, que ambas son importantes para el desarrollo, digamos, integral que tiene el niño en relación a integrarse mejor en la sociedad, en la parte también de salud, entre otras cosas. Entonces creo que quizás
Creo que la gente sabe, por ejemplo, que cuando tú vas al nutricionista y te dice mejor, haga una dieta nutricionista, pero la gente sabe que no se tiene que comer 5 panes en la once, en la once muy chileno, perdón, en Claro. la merienda. Creo que quizás es consciente de eso, ¿te fijas? Y por eso probablemente al día de hoy muchas recomendaciones de actividad física, de nutrición y demás son recomendaciones como muy vagas, ¿no? O muy vagas en el sentido muy simplistas, que tienes que, no sé, caminar desde 4.000 pasos diarios, tú puedes tener una salud. Oye, pero 4.000 pasos es muy... Dice, "Oye, no es nada". Pero la verdad es que son recomendaciones vagas para una sociedad que es vaga. ¿Te fijas? Entonces creo que tampoco te puedes poner muy sofisticado muchas veces en las recomendaciones. Pero probablemente esas primeras recomendaciones, donde tú antes no sé, veías que la recomendación era para la sociedad que nos pusiéramos más fuertes. Después entiendo que era como que corras más. Después era camina más y hoy día es como que cada paso cuenta. ¿Te fijas? Claro, y acá estamos, O siéntate eh, menos. Pero entiendo que claro. es una recomendación vaga para una sociedad vaga. Pero que probablemente eh, eso como recomendación de actividad física, ¿no? Y creo que quizás de a poco eso puede mejorarse en relación a cuando tú te vayas encantando del ejercicio. Quizás tampoco pasarte al otro extremo, ¿no? De ser un fanático después y que te produzca ansiedad prácticamente un día no ir Claro. al gimnasio, que entiendo que también hay mucho de eso. ¿Qué tipo o sea, teniendo en cuenta que estamos frente probablemente a la generación de gente más enferma, con problemas de sobrepeso, idiotizada por redes sociales, todo lo que hemos hablado, débil a nivel físico, con poca movilidad, coordinación, propiocepción, etcétera? ¿Qué tipo de adultos tú crees que nos vamos a encontrar dentro de 20 o 30 años? Esa es una muy buena pregunta, porque creo que las investigaciones, al menos hay un estudio que se hizo en Australia también de la década del 80, donde se evaluó la salud física de casi 8.500 niños y adolescentes que tenían la edad entre 7 y un rango de edad, digamos, entre 7 y 15 años, creo que era. Y se siguió ese estudio con una segunda intervención entre el 2004 y el 2006 creo que fue. Y una última intervención entre el 2014 y 19 creo que fue. Pero te fijas, fueron 3 intervenciones en la década del 80, en los 2000 y recién, digamos, ahora en 2019 que fue la última intervención. Y se veía un poco cómo eran de activos los niños, por ejemplo. Si eran físicamente activos de niños, la probabilidad de que siguieran esa vereda era mayor. Te fijas, y que si eran físicamente inactivos, esa probabilidad en su eh, continuo de la vida también iba a ir hacia esa vereda. Entonces, creo que quizás las enfermedades o las diferentes comorbilidades que van a existir van a ser cada vez mayor. Entiendo que Estados Unidos gasta billones de dólares anuales en atención médica relacionada o las enfermedades relacionadas con la inactividad física o el sedentarismo. Sumado a eso probablemente a un concepto que yo pude identificar en la pandemia, que se hablaba de deprobesidad, que ya no se habla solamente que la gente es inactiva físicamente, sino que está cayendo en este concepto o en este espectro, perdón, de lo que se denomina como deprobesidad, que se entiende como de depresión o efectos, digamos, asociados con la salud mental negativa y obesidad de la ganancia de peso no saludable. Entonces, en la pandemia se dio un concepto que se llama deprobesidad, bien, que asocia este deterioro de la salud mental con la ganancia de peso no saludable. Entonces, se vio puntualmente ahí porque había una reducida interacción social y parece ser que el ser humano está diseñado hasta cierto punto, ¿cierto? Cada uno con sus características individuales, pero para socializar. Y bueno, que obviamente el encierro, digamos, te generaba este aumento de la ganancia de peso no saludable, generando debilidad muscular y demás. Entonces, eso vinculado también que el sedentarismo te lleva a la exposición frente a las pantallas con contenidos muchas veces basura y que como te decía anteriormente, el estar mucho tiempo expuesto a las pantallas y en poco vínculo con la actividad física te genera también una menor satisfacción con la vida. Entonces probablemente nos encontremos cada vez con una sociedad que esté ligada o atada a este concepto de depreobesidad, donde no solamente lo vamos a ver con afectaciones de salud desde el punto de vista físico, sino que también con el deterioro de la salud mental. Aunque también hay algunos investigadores que al día de hoy están vinculando la tecnología en el celular, ¿cierto? En el smartphone,
con la actividad física y con chicos que, por ejemplo, tienen enfermedades. Este investigador Antonio García, que es académico de la Universidad Pública de Navarra, él está diseñando y está entiendo, en sus últimas partes ya de una aplicación que se llama Diaptic One, que es para poder vincular la tecnología, bien, sin supervisión del ejercicio, inclusive en niños que tienen diabetes tipo 1, que es para poder mejorar justamente esa condición, digamos, que ellos tienen en relación a la diabetes tipo 1. Entonces creo que también al día de hoy se está vinculando o se quiere acercar mucho inclusive a utilizar la tecnología como un elemento a favor. Hay también algunas investigaciones que hablan sobre los videojuegos activos, te fijas, que se denominan como Games, de exercise y game de videojuegos para poder enganchar a los chicos en la actividad física, como una herramienta más, no Claro, como la panacea, digamos. claro. ¿Bien? Y entiendo que también en personas mayores hay algunas intervenciones con videojuegos como la Wii o la Xbox 360 que invitan a que se muevan, pero como una herramienta a poder favorecer, en este caso, la actividad física. Y a mí me parece bien interesante ese proyecto que está haciendo este investigador de vincular la tecnología en el celular de forma gamificada, bien, para mejorar espectros de salud, en este caso puntualmente con chicos de diabetes tipo 1. Como un padre que a mí me escriben mucho, Eugenio, padres preocupados por el tema de, bueno, el aumento de cáncer en niños y jóvenes, el aumento de distintos tipos de enfermedades crónicas, autoinmunes, etcétera. Y tú habías comentado algo que me parece súper interesante, que es el tema de dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos. ¿Cuál es el primer paso que debería dar un padre que nos esté escuchando en este momento y se preocupe, pero que no se está ocupando de la actividad física en sus hijos? Bueno, ahí, mira, creo que quizá esta pregunta se puede responder considerando eh, el caso particular. Y ahí creo que es importante que muchas veces, si son padres que se acercan a nosotros, hacer una anamnesis, ¿no? Hacer una recopilación de datos para saber dónde está el problema o dónde hay, digamos, hay que tenemos que atacar. Probablemente hay muchos padres que quizás tienen la intención de jugar con su hijo fuera del departamento. Te fijas que a lo mejor vive en un departamento muy chiquito, en estos nanos departamentos, ¿cierto? Pero quizás fuera de eso no tienes la oportunidad para moverte a lo mejor con los chicos. Probablemente uno dice, no, es que falta con intención. Pero yo, por ejemplo, que me gusta la actividad física, yo no tengo la motivación para hacer ejercicio en mi casa. Y no lo voy a hacer, porque no me llama la atención. Bien, no lo hice en pandemia y probablemente tampoco. Y tengo que salir a un lugar donde me reporte beneficios. Y probablemente eso en Santiago de Chile se ve un poco, donde tú, por ejemplo, vas a comunas, se divide la ciudad, y tú, por ejemplo, vas a una comuna Vitacura, que se llama, y que es el Parque Bicentenario. Y es un parque súper verde, con diferentes formas para poder moverse, que hay juegos, que donde los chicos se pueden trepar, etcétera, que los padres pueden ir al parque, jugar y que te reporta también seguridad. Y si vas quizá a otra comuna, a lo mejor no están esos espacios. Entonces es importante también que desde el punto de vista, y esto lo menciona también Feigenbaum, que dentro de un punto socioecológico, también la parte como de política tiene que invertir en áreas y espacios, digamos, para eso. Es una arista, no quiere decir que todo tiene que depender de eso, ¿no? Pero eso es un punto. Probablemente también en ocasiones el clima, la cultura, el acceso al gimnasio, un montón de otras cosas son determinantes para eso. Por eso creo yo que no basta con cuando uno le dice a su hijo, oye, o al papá, oye, tienes que hacer ejercicio con tu hijo porque es bueno. Siento que eso es muy simplista, como cuando alguien está triste le dice, oye, no estés triste, o que al drogadicto le digas, oye, las drogas son malas. ¿Te fijas? Creo que es muy simplista. Entonces, hay muchos determinantes para la actividad física y ahí es donde uno tiene que identificar en qué punto tú puedes atacar o dónde está quizás en esa recopilación de datos, en esa anamnesis, poder identificar eso que aquello que está medio al debe y poder dar ese apoyo, ¿no? Eh, y creo yo que muchas veces son los niños los que pueden impulsar también a los padres que hagan actividad física. Hoy en día vemos que a lo mejor hay algunos centros de entrenamiento que dan esta clase como de Functional Kids o los mismos deportes, ¿no? Donde los niños van. Y en ocasiones quizás también se pueden hacer intervenciones donde hoy es la clase de hijo y padre, y que a lo mejor el padre, oye, qué bien me sentí haciendo ejercicio. Ya no solamente voy a acompañar a mi hijo que venga a la clase, sino que yo también voy a participar.
Oye, ahora en lugar de que vamos de forma individual a las clases de cada uno, él a la de niño y yo a la de adulto, ¿por qué no hacemos que sea una salida un fin de semana andar en bicicleta? Oye, nos queda relativamente cerca el gimnasio, vámonos juntos en bicicleta. Oye, vamos a, no sé, a alguna actividad lúdica de trekking, porque me gustó ese vínculo que se dio con mi hijo. Creo que hay diferentes formas, ¿te fijas? Y ahí al menos menciono algunas que son bien sencillas de aplicar. Creo que hay intervenciones que son muy sencillas de aplicar y a veces a lo mejor buscamos maneras muy rebuscadas y a lo mejor no están a nuestro alcance. Por eso creo que es importante primero identificar. Yo creo que si pudiera recomendarle algo a cualquier padre que tiene un niño, independientemente de la edad, es que empiecen por ellos. O sea, yo creo que a día de hoy no hay forma más fácil de motivar a un niño a moverse si tú te estás moviendo. O sea, al final, si te das cuenta, los niños aprendemos. Yo cuando era niño, bueno, basta con ver un niño como intenta meterse en los zapatos de la madre, quiere pintarse como se pinta la madre, ponerse el vestido que se pone la madre, camina como camina la madre o como camina el padre. Y yo creo que la forma más fácil de invitar a un niño a que se mueva es si él ve que el padre se está moviendo y que está haciendo actividad física. Más allá de que pueda tener la energía como niño y quiera moverse, yo creo que si el padre lo está haciendo es mucho más fácil, el padre o la madre, es mucho más fácil de que el niño lo termine haciendo por simple imitación. Bueno, por ejemplo, tú hace un rato atrás hablabas de los parques de calistenia que no ofrecen movimiento a nada. Muchas veces estos parques que son así, digamos, que mueven y que hay Sí, una... Bueno, yo soy un crítico, por ejemplo, de eso en mi ciudad y entiendo que, por ejemplo, a mí me han bloqueado diputados allá en Chile porque la verdad son cagones para poder hacer políticas públicas de verdad. Entonces me da mucha rabia cuando se llenan la boca diciendo que la actividad física es para todo cuando en la práctica no es así. claro. Entonces, y después te vas dando cuenta que el dinero que tú tienes que dar obligatoriamente a los municipios no se invierten. El exalcalde de mi ciudad está preso por corrupto, por ejemplo. Entonces, me genera mucha rabia eso. Y ver a los parques muchas veces que están botados ahí o que, no, que se podría aprovechar un espacio público. eh, Al día de hoy cuando se hace me parece que es una intervención muy vaga también, una multicancha, te fijas, y no ofrece movimiento a nada. No, Y el parque es esto que no tiene ninguna funcionalidad. O sea, parques, por eso te decía que me da la sensación de que la gente que hace ese tipo de obras públicas en su puta vida ha entrenado, porque te ponen un montón de máquinas que no tienen ningún tipo de sentido y que luego la gente ni siquiera las o sea, utiliza. que el que no estudió nada de frente a eso no sepa que la haga, te fijas, y que la siga haciendo, pero que ojalá que nadie se las que el que quiera comprarlo, ojalá que no las compre y que al final el mercado de una u otra manera se vaya regulando en base a las preferencias que tiene la gente para la compra. Pero él finalmente el que tiene ahí el error es el que hizo la supuesta inversión en la ciudad. Pero lo que quería llegar con el punto de los parques es que si tú haces parques que no son atractivos para los adultos, entonces probablemente los padres sientan mucho aburrimiento a ir con su hijo en el parque. Si tú ves a un parque, por ejemplo, o nos vamos a un parque que quizás ofrece pocas experiencias emocionantes para los chicos se aburren primero, los padres están con el cigarro atrás viendo el celular y cada uno en su mundo. Pero hay unos parques que son bien entretenidos y hay una investigadora que se llama Megan Talarowski que muestra y que lo puedes después buscar en Google, se llama estudioludo.org y hace unos parques bien novedosos, donde invita a toda la comunidad a hacer ejercicio, donde no está ese letrero de apto para hasta niños de 8 años. ¿Te fijas? Entonces que todos puedan ir e involucrarse en donde el hijo juega con el papá ahí, donde el papá vuelve a sentir esa sensación de ser niño y no está tras bambalinas viendo quizá al hijo metido en el celular, te fijas, porque a veces muchas veces hablamos de que son nativos digitales y creo que es una era digital donde todos estamos sumergidos. Mi papá se sabe todos los TikTok que hay en Chile, sabe todos los personajes, digamos, como populares que hay allá y digamos, yo le digo a veces, tanto tiempo va a estar en la tecnología. Entonces creo yo que a veces decimos, no, que los niños están mucho tiempo en la tecnología, ¿los niños o toda la sociedad? A mí me llegan alertas a veces que estoy 10 horas metido en el celular. Entonces, ¿qué estuve haciendo? ¿Te fijas? Y me preocupa eso. Quizá, 10 horas. eh, Mira, yo esto lo he discutido con muchas personas cercanas a mí, porque hay mucha gente que piensa que yo por lo que me dedico paso mucho tiempo en redes sociales. Yo paso en promedio media hora al día, nada más. Y vivo de ello, pero soy muy consciente del tiempo que uno consume allí dentro. Y yo, Eugenio, me quedaría con que el padre entienda de que el niño lo que quiere es jugar y que nosotros también buscamos es diversión. O sea, yo por eso te decía al principio de que yo cada vez estoy más alejado del mundo de los gimnasios,
porque siento que no te ofrece ese aspecto lúdico que incluso nosotros, con la edad, independientemente de la edad que tengamos aquí cada uno de los que estamos en la sala, uno lo que busca es divertirse, o sea, es salir de la rutina, de tu trabajo, de despejar la mente, de compartir con personas, de competir hasta cierto punto. Y que si somos capaces de llevar eso a la práctica junto con nuestros niños, o sea, van a destacar por encima de la sociedad porque tampoco está muy difícil Bueno, y por destacar. eso te comentaba eso, de que al final, si tú como adulto, tú dices, ok, tengo la responsabilidad de ocuparme también para que yo sea un ejemplo para mi hijo, pero entiendo que tú también buscas divertirte en esa actividad. Entonces, por Claro, eso creo yo que, ok, tú tienes que tener o tienes que tener esa responsabilidad como padre, pero en la realidad se da eso, que necesitas también estímulos externos que te reporten beneficios a ti, para que tú también tengas ganas de ir, ¿te fijas? Pero a lo mejor si no están esos estímulos que te reporten beneficios, probablemente nos vamos a quedar solamente con lo que vemos hoy en día, que es que los padres no se mueven y no invitan a los niños. Entonces, creo que es una tarea multifactorial de varios actores al final. Y si claro, todos pero fuéramos para eso, no podemos esperar a que el resto actúe. no, por supuesto que no. Ah, Igual hay un plan de acción. Creo que es del 2018 al 2030 que propone la OMS con diferentes cosas, pero creo que no se está llevando a cabo. O sea, estamos dentro de ese periodo de tiempo, pero no se ha llevado a cabo. Eugenio es muy optimista con esos planes de No, acción. o sea, yo digo que está, pero entiendo que no Claro, y que lamentablemente probablemente no se dé. Pero bueno, ahí está la labor también del privado muchas veces haciendo cosas bien interesantes. ¿Te fijas? En claro. Guadalajara hay una pista que se llama la pista del infante, donde hay una pista súper interesante con todo este desarrollo de habilidades motrices y demás que esperaríamos que haya en los espacios públicos, bien, que quizás no están ahí, pero un privado logró hasta cierto punto mejorar eso allá. Y necesitamos que haya más privados también haciendo cosas que el aspecto estatal no lo hace. Entonces, ahí creo que es una, como dicen los españoles, una enhorabuena a todos los privados que invitan a que más gente esté haciendo ejercicio. A los que les gusta ir a la sala de musculación, a que los que les gusten los deportes, yo entiendo que no nos podemos quedar esperando y en la práctica vemos eso, que no nos estamos quedando esperando y que gracias a estos como benefactores sociales hasta cierto punto, que son los privados que te invitan a poder ir a divertirte en la actividad que te gusta. Entonces creo que en la práctica no nos estamos quedando y que esta gente que invierte está apostando también, está corriendo un riesgo, pero está generando también salud. Si quizás no hubiese privados que pusieran gimnasio y todas estas cosas, los índices de sedentarismo y sobrepeso y decía serían desastrosos. Eugenio, muchísimas gracias por venirte este ratito a hablar de actividad física en niños y adolescentes. No, un placer. Gracias a ti por la invitación.